1:33 de la madrugada. Buenas noches, amigos. 20 grados, 20,1 en el exterior de la Gran Vía. Ha cambiado el tiempo. Lo que pasa que me da la impresión, y no quiero ser malévolo, de que al menos en los transistores la temperatura va a volver a ser gélida. ¿Recordáis que hace 7 días exactamente hablábamos de encuentros en la carretera? Os voy a confesar que es un tema que yo tenía asumido casi como leyenda urbana. ¿Quién no ha oído hablar de la chica de la curva? ¿Os acordáis que diseccionamos el asunto? ¿Cómo era? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿En qué leyendas? Con psiquiatras, con historiadores, con recuperadores de antropología y folclore. Y sí, se deslizó algún que otro testimonio. Y más de un amigo de Milenio 3, escribiéndonos, nos decía, al principio de ese programa, hace 7 días, repito, sería bonito escuchar en la voz de los testigos cómo lo vivieron ellos. Y son leyendas, que hablen las leyendas, que hablen las realidades, que hablen los que han visto cosas imposibles. Y dicho y hecho, para eso estamos, somos Milenio 3. Una semana de trabajo, coordinación, ha sido increíble porque de los más o menos 1.200 mensajes, que se dice pronto, que llegaron con sugerencias y opiniones, había, Carmen Porter, buenas madrugadas, unos 750 casos. Buenas madrugadas, Iker. A mí, te aseguro, y yo creo que la gente lo puede notar, que estoy especialmente impactado con esta historia de esta noche. Porque como investigador, como periodista que soy, bueno, yo iba a hacer un programa, a disfrutar, como siempre que nos ponemos, espero que sea mutuo, delante de este micrófono amarillo, a disfrutar con vosotros, del aprendizaje. Pero caramba, ¿te acuerdas cuando me quedé, de qué forma me quedé, con qué careto, se puede decir así, cuando me enseñaste uno tras otro? Tú ibas leyéndolos, pero claro, luego era verlo, hay otra perspectiva, cuando uno ve el taco de mensajes, cada uno con un nombre y con un teléfono, ¿no? Cada uno cuando una historia. Acabamos el programa, siempre, o esa misma noche, si no estamos muy cansados, o al día siguiente, leemos todos y cada uno, tanto de los mails como de los SMS que nos llegan, y la verdad es que nos quedamos realmente sorprendidos, porque había cientos de casos en el que la gente relataba historias o que le habían pasado en primera persona o que le habían pasado a algún familiar suyo muy cercano. Historias de apariciones fantasmales, casi todas en las carreteras. Y nosotros hacemos radio porque es nuestra profesión, nuestra carrera, nuestra pasión, pero también tenemos esa alma de investigadores, claro que sí. Y yo, más o menos, ya el sábado por la mañana, me quemaba el material en las manos. Me quemaba. Y tenéis que entenderme. Dije, algo está pasando. Es decir, sabemos que tenemos mucha audiencia, porque estamos en la cadena SER, pero, claro, es un porcentaje pequeño de la población. Sacamos a colación un tema de debate, y además haciéndolo con todas las posiciones. Y la gente por instinto empieza a contar sus casos, con nombres, con datos, con teléfonos. Y llegan más de 750 en una noche en apenas hora y 20 minutos. Por lo tanto, ¿es leyenda? ¿O tenemos que empezar a hablar de rotunda realidad, de algo que pasa, que no sabemos lo que es? Pues hoy vais a ver, vais a entender, vais a comprobar, vais a sentir alucinaciones que se meten dentro de los coches. Vais a escuchar a personas como vosotros, como nosotros, como cualquiera, que una noche se encontraron con lo extraño, que dieron la mano a lo extraño, que lo metieron en su camión, en su coche, que hablaron con lo imposible. Estoy muy impresionado. Hasta ahora no eran muchos los casos. Yo recuerdo que esa noche estábamos aquí todo el equipo. Hoy estamos más en solitario, estamos con Juanma. Juanma está aquí siempre, disfrutando con las músicas, pero a veces pasándolo también mal, porque somos parte, nos autorrecreamos en lo que estamos escuchando. Hemos hablado con muchos de vosotros, vamos a hacerlo esta noche. Algunos hemos grabado declaraciones, trozos. Había gente que estaba muy nerviosa y es comprensible. Había gente que nos legaba un secreto, un regalo para los oyentes y, como siempre, una vía ya abierta. Claro que sí, que líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos esta noche a relatar historias de diversos puntos de nuestra geografía. Si habéis tenido algún encuentro con lo extraño en esos puntos, por favor, contárnoslo, decirnos dónde, porque además, Iker, si quieres, a lo largo de estos programas iremos haciendo una encuesta de dónde es más frecuente que se vean esas apariciones. Si hay un punto en concreto, pues que nos vayan diciendo dónde han escuchado ellos que se aparece alguien.
7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear, como estamos haciendo en estos días, hasta la nueva del 25J, 3 CDs con los casi 150 programas de Milenio 3. Si habéis sido testigos de lo extraño o conocéis a alguien, porque el testigo puede ser uno mismo, puede ser el padre de uno, el tío, el hermano, como ha ocurrido en muchos de estos casos, gente de la que no puedes desconfiar y que simplemente cuentan algo asombroso, que se repite constantemente. Una chica nos hizo autostop, entonces paramos para recogerle y al cabo de un par de curvas o así, pues, nos advirtió que tuviéramos cuidado con la carretera, que se encontraba en malas condiciones puesto que ella había tenido un accidente en aquel sitio. Entonces miramos hacia atrás para verle a ella el tráfico y demás y nos dimos cuenta entonces que ya no estaba allí. Entonces nos quedamos muy sorprendidos puesto que ni habíamos parado el coche ni la puerta se había abierto, ella no había podido bajar. Entonces no sabíamos qué había ocurrido, si había sido una alucinación, pero el caso es que lo habíamos visto los dos. Lorenzo Abad era el nombre que aparece en el expediente oficial de la Guardia Civil cuando en Deva se instruye quizá el primer caso en España. Se denuncian los hechos. Ha ocurrido algo evidente, tangible, físico. No hablamos de una cosa nebulosa, sino de una chica real. Pero ¿cómo una chica real puede desaparecer? Era un documento importante para nosotros, que repito, como siempre este equipo intentaba poner los pros y los contras. Y es más, aquí estuvo José Miguel Gaona, doctor psiquiatra, que nos hablaba de alucinaciones, visiones hipnopómpicas, visiones hipnagógicas, antes del sueño, antes del despertar, aludiendo al cansancio. Otros nos hablaban de leyendas como Pedro Ortiz. Pero el aluvión de casos fue tal, ha sido tal, que la fuerza del testimonio barre con todo. Una vez más, vosotros tenéis la opinión. Solo os puedo decir que creo que son gente como todos nosotros. Gente que puede circular hoy, mañana, pasado en cualquier carretera. Y que un día les ocurrió algo. Carmen, ¿tú te imaginas? Y sé que hay gente... Bueno, nuestro otro querido técnico, Carlos Nicolás, Charlie, está ahora mismo, nos contaba, en carretera dirección a Córdoba, donde han pasado muchos casos, así que lo estará pasando bastante mal, ahora mismo solo en el coche. ¿Tú te imaginas lo que es ir en un camión, cerca de Olmedo, Valladolid, y mirar el retrovisor y ver la cara de una mujer cuando va solo? Pues si te parece, escuchamos a uno de los primeros testigos. Se abre esta investigación en vivo en la que podéis participar, ya lo sabéis. Este programa lo hacemos todos juntos siempre, interactivamente. 7640, palabra Milenio. Primer testigo de esta noche, Alberto, de Valladolid. Escuchadle. Os mandé el mensaje, yo soy conductor. Pues tengo 29 años, soy de Valladolid y tengo la suerte de hacer rutas fijas. Hago todos los días lo mismo. De Valladolid a Palencia por la autovía. Y pues no tenía especialmente sueño ni nada. Es uno de estos días pues que vas tranquilamente conduciendo. Y pues como todos los conductores tenemos la costumbre de mirar al espejo retrovisor muy de vez en cuando, pues en el espejo retrovisor izquierdo vi en el mismo tamaño, se ocupaba prácticamente todo el espejo retrovisor en un golpe de vista, pues la cara de una mujer. Pues mensajes que ya nos están llegando a ese 7640, donde nos están diciendo dónde hay apariciones y dónde ha habido. Lucas nos dice: buenas noches, soy de Almería y en un pueblo conocido como Cuevas de los Úbedas, en la curva de Terrones, se aparece la dama de negro. Curioso, ¿verdad? Casi siempre dama de blanco, pero dama de negro. También vamos a tener hoy experiencias de personajes que se han encontrado con seres, con figuras de negro. Y una pregunta que nos hace un amigo y que ya nos dice que nos la hizo en el viernes anterior: ¿por qué siempre son mujeres las que se aparecen? Pues esta noche veremos que no siempre son mujeres. Yo pensaba como tú, y como casi todos los folcloristas que se han encargado de recoger esta, para muchos, leyenda urbana en formación. Mujeres. Nos decía Antonio Ortiz, autor de un libro de leyendas urbanas, que la mujer en el fondo representaba, en el tiempo antiguo, que es de donde viene esto, una especie de situación pecaminosa para la iglesia de la época, claro, y que eran leyendas surgidas de caballeros, de carruajes, como el canto de sirena del fantasmal grito de una mujer, siempre las mujeres como arrastrando hacia el mal para aquella época y para aquella ideología tan concreta.
Hoy ese mito tiene que resquebrajarse, aunque bien es cierto que si hacemos un porcentaje, el 80% de los casos es una figura, como esta que vio Alberto. Iba en su camión, muy cerca de Olmedo, un hombre acostumbrado a hacer siempre las mismas rutas, y como una imagen perfectamente definida, una mujer madura que le está mirando fijamente a través del espejo. ¿Qué características tenía exactamente esta cara? ¿Por qué esta cara no la podré olvidar nunca? Ocurrió hace un año. Nos lo cuenta. Una edad, yo pienso, pues si tendría que aplicarlo a la edad de una persona de unos 40 años. Recuerdo que iba peinada hacia atrás y tenía los ojos muy rasgados e inclinados en diagonal, casi como cuando vemos la mirada para distinguirla de un lobo de un perro, que vemos que los ojos de un lobo son más inclinados hacia el centro de la nariz, por decirlo de alguna forma. Y digo, ¿qué es esto? Me quedé mirando fijo, pues durante un segundo así, lo vi, claro, seguí mirando la carretera, volví a mirar, ahí estaba, porque me miraba fijamente, y luego volví a dar un golpe de vista y ya desapareció. No sé si hoy tendríamos que entrar en parte el mea culpa, porque son esos programas que luego sabemos que a mucha gente le gusta. No lo hacemos con ningún sentido morboso, sino porque simplemente a veces toca esto. Mañana, que por cierto hay Milenio, de 2 horas, de 9 a 11, tocará otra cosa. Investigación completamente diferente. Sabéis que este programa cambia. Es como una serpiente con diferentes pieles. Es como una montaña rusa. No sabemos hacia dónde. Queremos pensar que hacia el aprendizaje. Porque esto, repito, es un material que está al rojo vivo. Incluso, Carmen, estamos recogiendo testimonios. Vamos a escuchar ahora, vamos a conectar con Emilio. Ya no solo casos individuales, personas que pueden decir, bueno, pues tenía sueño, le invadió una especie de mareo, pudo tener una alucinación. Los psiquiatras con los que hablamos tenían muy claro que las alucinaciones compartidas sí que son raras, observadas al mismo tiempo, pero nos estamos encontrando, Carmen, con casos múltiples. Amigos, parejas, familias, incluso en diferentes puntos, que observan lo mismo, ¿no? Sí, hay gente que iban incluso 4 o 5 personas en el mismo coche y todos vieron lo mismo. Pero ya no solo eso, ver algo al lado de la carretera, pues bueno, según los psiquiatras puede ser algo explicable. Pero ¿cómo te quedas si ese ser, esa cosa que hay al lado de la carretera, sube a tu coche o sube a tu camión y luego desaparece? Uno de los elementos importantes que aprendimos con todos vosotros la semana pasada es que había muchos casos, yo no lo conocía, que eran hechos prácticamente premonitorios. Rompía la baraja Pedro Amorós, ¿os acordáis? Nada más empezar el programa confesándonos, cosa que le agradecemos, él como ingeniero informático, persona de gran prestigio, hablaba de que él se encontró con la Dama Blanca, cara a cara. Bien, lo que ocurre es que pocos metros después él deceleró y hubo una especie de accidente. Vamos a aprender que hay señales, parece que son señales, que muchas personas han identificado incluso con gente de mucha edad, ancianos. No siempre es la mujer joven lo que se aparece, a veces son mujeres mucho más terroríficas, a veces señalan puntos donde han pasado cosas, donde pasarán cosas minutos después. En una zona entre Sevilla y Huelva algo le ocurrió a Emilio. Emilio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, Emilio, tú circulabas, si no me equivoco, con tu padre en las inmediaciones de un pueblo de Huelva, ¿no? Sí, Jabugo se llama el pueblo. ¿Y qué ocurrió? Pues íbamos por una carretera comarcal antes de llegar a la zona esta de Jabugo, y entonces llevaba la luz larga puesta y salió de lo que parecía de arcén una figura humana que era oscura. No se definía perfectamente la figura. ¿Lo visteis los dos? Los dos. Entonces, cuando llegábamos a la figura humana, creíamos que necesitaría ayuda o algo, porque en esa zona, a esa alta hora de la noche, que era la 1:30 aproximadamente, pues ya casi ralentizábamos la marcha porque yo era el que conducía el vehículo, y cuando estábamos llegando hacia esa figura, yo noté algo raro, porque tenía la mirada perdida, no miraba hacia ningún lado. O sea, que le llegaste a ver el rostro incluso, Emilio. O sea, no era una cosa difuminada, sino una persona. Una persona. Una persona. Y además muy cerca, a 1 metro, cosas así. Era como una mujer de muy avanzada edad, pero lo que a mí me llamó la atención fue la rapidez con que pasó del arcén hacia el centro de la carretera. Fue muy rápido.
Y para una persona de avanzada edad no creo yo que tenga esa habilidad. También me llama la atención dos casos, que cuando estábamos a 1 metro de ella, tenía las manos, una mano abierta y la otra la envolvía con el puño. Ajá. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y lo que te he dicho de la mirada perdida, que no miraba hacia ningún lado. ¿Y llegasteis a parar, Emilio? Casi parar, porque yo cuando vi esa imagen, y mi padre, que mi padre es una persona que no, prácticamente esas cosas no le dan miedo y estas cosas, sentimos casi pánico, porque es que era una imagen que, vamos, ni una película de miedo podría hacer esa figura humana. Parece que ese ser, lo que fuese, se daba cuenta de que estabais ahí, claro, imagino. Sí, totalmente, porque parecía que no quería que avanzáramos. Parecía como si nos quisiera advertir algo. ¿Advertir de algo? Advertir de algo. ¿Y qué ocurrió después, Emilio? Pues después yo tenía el coche casi parado y estaba todavía andando, pero a muy corta velocidad, y entonces me eché un poco para el lado y yo no sé si fue por intuición o por algo, que yo seguí la marcha. Nosotros seguimos la marcha porque sentimos tanto miedo a algo desconocido, porque es que hemos viajado mucho por las noches y eso no lo habíamos visto en la vida, pero que la rapidez con que avanzó del arcén, de la parte que nos iluminaba los faros, hasta el centro de la calzada, muy poco tiempo pasó. Los vellos se me ponen como escarpias. Natural. Cuando ya enfiláis camino, después de dejar esa imagen de esa extraña anciana, ¿pudisteis hablar entre tu padre y tú? ¿Qué opinabais? ¿Qué pensabais? Pues si le digo la verdad, desde que vimos esa figura hasta que llegamos a nuestro destino, no hablamos nada. Estábamos los dos totalmente como paralizados. Tremendo. Oye, Emilio, pues te agradecemos muchísimo este testimonio, porque además, como iremos viendo a lo largo del programa, se corresponde con otras realidades extrañas con las que tanta gente se ha topado en la carretera, y más de una vez figuras de ancianas que parece que quieren advertir de algo, o que desde luego reclamaban la atención. Emilio, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti y a todo el equipo de Milenio. Juanma Frasquet de la nave del misterio, y algún que otro mensaje al 7640, seguro que a estas alturas ya subirá alguno para él, algunos cariñosos y otros no tanto, porque claro, está aquí manejando ahora mismo el espinazo del diablo. Nada es casual en este programa, porque escuchar a nuestro amigo Emilio, amigo del programa, como tantos miles de amigos que no los conocemos, pero que bueno, que son ya algo importante, ¿no? Porque creo que luego me pueden decir que no sé, si vanidoso o lo que sea, pero que esto es un importante paso en la investigación. Luego hablaremos de las encuestas que se han hecho en el mundo, 70 casos, 80 casos de estudios que les han dado una fama. Aquí tenemos más de 800 ya. Mira, haciendo referencia a lo que nos dices, nos dice ya un amigo a través del SMS: sois el primer programa interactivo. El oyente pide y vosotros dais. No cambiéis, que sois auténticos. Un milenarista convencido. Oye, en cuanto hay una crítica severa, me la dices también, sí, porque yo si no, sabes que no me callo ninguna tampoco. Carmen, vamos allá. ¿Qué está diciendo la gente a estas alturas después de escuchar a Pues, Emilio por o escuchar a ejemplo, Alberto? Pedro desde Valencia nos dice: una noche regresando a casa con la moto por una carretera secundaria, una figura iluminada se me cruzó delante. Casi me la pego. Una figura iluminada. Y siguen siendo casos con protagonistas, con personas que ya estáis escuchando, no sé, como cualquiera de nosotros, con los oficios más diversos, en las poblaciones más diversas, con las condiciones culturales y socioeconómicas más diversas. Bueno, es que yo estoy viendo todos estos datos. Tenemos ahora mismo, como siempre, toda la mesa llena de papeles, y no sé, amigos, tengo la ligera impresión, permitidme la pesadez habitual en mí, de que esto es algo importante, en el sentido de que hemos tocado una fibra, habéis tocado una fibra, que gracias a esta interactividad pues está demostrando que algo ocurre. Yo era no descreído, pero bueno, si uno no ve tantos testimonios juntos no se lo puede creer. Ahora no tengo duda, algo ocurre. ¿Tendrá explicación? ¿Será natural? ¿Será antinatural? Eso tendremos que ir descubriéndolo. David de Barberá del Vallés nos dice: nunca la he visto, pero todos hablan de ella. En Barcelona en concreto, en las curvas del Garraf. ¿Os suena a ustedes? Pues sí que nos suena, porque es cierto que allí pues, la gente habla de una aparición, la típica aparición del autoestopista fantasma. Una chica que va haciendo autostop en una noche, suele ser lluviosa, para alguien, se sube y cuando llegan a una curva peligrosa del camino, ella dice que se ha matado allí. Se me acaba de ocurrir una idea, Carmen. Sí, ya te he visto la cara y me he extrañado. Digo, no sé qué le pasará. O sea, el 25J es la alerta OVNI, ¿no? Sí. Donde todos vamos a montar el gran tinglao de la historia
al menos para nuestra pequeña historia. Estaba pensando, ¿y hacer un día tener los corresponsales en vela en las curvas de España donde se aparecen estas figuras? No estaría mal, ¿eh? Tendremos que pagar un plus a esos corresponsales porque si no... De peligrosidad. Claro que sí. Dicen que por Torredembarra, eso claro. Es. Camina por el arcén un hombre con un maletín. Es la muerte cercana del que lo ve. Muerte y hombre con maletín. Recibimos muchos mensajes la semana pasada de ese tipo. Javi, un amigo, nos decía, decirle a los camioneros que os hablen del hombre del maletín. Bueno, amigos camioneros, ya sabéis, 7640, palabra milenio, sois parte importante de la columna vertebral. Por aquí tenemos ya un camionero, luego tendremos a taxistas, tendremos a mucha gente del oficio de la rosca que se ha encontrado con estas increíbles historias. Son los que más van por esas carreteras. Vamos a ver, David de Barber nos dice: buenas y escalofriantes noches, espero ser el primero en saludaros y deciros que ya no cojo el coche por las noches, por lo de la dama blanca en la curva. Hombre, eso tampoco, ¿no? No vamos a... las empresas de coches no estarán muy contentas entonces con Milenio, pero sé que el programa puede verse y sentirse muy distinto en la carretera. Nos quedan muchas cosas. Nos queda escuchar a un montón de amigos, casos muy concretos, como decía, de premoniciones, casos donde desgraciadamente luego ha habido accidentes incluso, ¿verdad, Carmen? Figuras que han detenido al conductor, le han hecho reducir y de repente había un camión volcado o un coche dando vueltas de campana incluso. Y otras figuras que han salvado vidas porque han hecho que no se produjera un accidente. No, es lo que quería decir, que habitualmente es un accidente al que no llega el que ve esta cosa. Fíjate, Carlos Hernández, 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, nos dice: en la carretera de Ciudad Real, que va hacia Daimiel, creí ver una chica vestida con un traje rosa, y me han dicho que espera que alguien la lleve porque va a un baile. Sería muy interesante luego hacer una especie de retrato robot. Es un trabajo muy interesante de lo que se está viendo, porque yo he escuchado descripciones, algunas las había escuchado haciendo reportajes hace mucho tiempo, en otros contextos, en lugares muy rurales, pero con el sello indefectible de la verdad. A veces la verdad marchamos en lo absurdo, porque ¿quién se va a inventar una cosa así? Pero incluso niños con una pelota, niños cruzando la carretera con una pelota, ¿no? Y niñas con un ramo de flores. Estamos oyendo ahí el sonido de este vehículo imaginario en el que esta noche todos vamos metidos, ¿no? Estamos sintonizando la SER, por supuesto, y estamos transcurriendo por una carretera secundaria, por ejemplo. ¿Cuántos cientos de amigos o miles, Carmen, estarán ahora en esa circunstancia, no? Carretera secundaria, árboles más o menos pelados porque menuda primavera que llevamos, campiñas, montañas, curvas en la sierra y la oscuridad como compañera. Carmen, hay estudios, hablábamos antes de seguir hablando con nuestros amigos, concretos sobre este fenómeno. Ha habido mucho interés por parte de otros países en saber qué ocurría en sus carreteras, ¿no? Sí, además, fíjate, en el 7640 David, por ejemplo, desde Madrid nos preguntaba: ¿se sabe si esto también ocurre en otros países? Pues sí, es cierto que esta misma historia se cuenta en países tan diferentes como Canadá, Corea, Suecia, Sicilia, Sudáfrica, Pakistán o Inglaterra. Según la zona donde son observados, se interpreta de un modo distinto. Por ejemplo, en Europa se les suele identificar con el espíritu de una persona que ha muerto víctima de un trágico accidente, pero en otros lugares se habla de que puede ser un profeta, una bruja o incluso un demonio. Por ejemplo, en Malasia se le conoce con el nombre de Lang Suyar. Es un ser vampírico que se transforma en una bella joven y que espera a los conductores en tramos poco transitados de las carreteras. Cuando es recogida y lleva varios minutos en el interior del vehículo, sale volando, emitiendo agudos chillidos. En Hawái se aparece una mujer muy mayor con un cesto en la mano, que cuando se la recoge desaparece y se la identifica con Pele, la diosa del volcán Mauna Loa. Hablábamos antes de esos estudios que se llevaron a cabo, pues esta vez fue en Estados Unidos, se realizaron en los años 40, incluso fueron publicados en diversos medios de comunicación, sobre las apariciones de la chica de la curva. Se encontraron 79 tipos de autoestopistas fantasmales y en el casi 100% de los casos estos avisaban de un acontecimiento futuro. En Sudáfrica ha salido publicado en 4 ocasiones el caso del fantasma de Uniondale. Los testigos no se conocían entre sí ni habían oído hablar de la historia y narraron los mismos hechos. Incluso los 4 dieron un nombre: María Rose, una chica que murió el 12 de abril de 1968 a los 23 años en un accidente de coche. Se comprobó que efectivamente esa chica había fallecido en el mismo sitio y en la misma fecha que ella misma indicó.
¿Te parece que pongamos rumbo, la nave del misterio, a una tierra que le tengo yo un cariño muy especial? ¿Cuántas correrías por esas sierras? Cáceres, ¿te parece? Claro que sí. Yo creo que es un caso de los de quitar el hipo, porque os voy a hacer una pregunta. ¿Alguno dudaría de su propia madre? Creo que ya nos escucha nuestro amigo en Cáceres, David. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, David, no sé en qué punto de la provincia de Cáceres ocurrió lo que nos vas a contar. Pues ocurrió en un pueblecito que se llama Mirabel, que está cerquita de Plasencia, en una curva que la llaman la curva del castillo, porque justo por encima se encuentra la ruina de un castillo que se llama el castillo de Mirabel, vamos. Fue a tu madre, ¿no, David? Sí, fue a mi madre en una noche de invierno hace ya bastantes años, en el 94 fue más o menos. En el 94. ¿Nos podrías contar a todos los oyentes qué pasó? ¿Qué le ocurrió a tu madre? Sí, pues ella, como cada día, iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, y una noche viniendo, una noche fría y lluviosa, pasando el pueblo de Mirabel, llegando a esa curva, pues vio lo que le pareció un hombre todo vestido de negro y con un sombrero también, y parado mirando fijamente hacia la carretera, justo en el arcén, y mirándola a ella fijamente. Y bueno, esto volvió a ocurrir otra vez al día siguiente, y al siguiente día otra vez. Lo que pasa que ella llegó a casa muy asustada el tercer día, que estaba llorando, angustiada, con mucho miedo, que ya la había visto más veces, allí lloviendo y parados, mirando. Y nada, cogió a mi padre, que es policía, y fueron otra vez al sitio, pero allí no había nada, no había nadie ni nada. ¿Y esa figura le llamó la atención a tu madre por el atuendo, David, por la ropa, por el sombrero de tipo de copa, como nos contabas tú, o por la altura de esta figura? Sí, era alto, también me dijo que tenía unos ojos grandes y que estaba allí quieto, lloviendo, un frío que hacía, y que la miraba, al pasar la miraba, y claro, pues ella muy asustada y eso, y muy preocupada, y aquel día pues llegó, dijo eso, y cogieron el coche corriendo y fueron al sitio, pero nada, no había nada. Y preguntaron por el pueblo, que si alguien conocía, les contaron cómo era más o menos, pero nadie sabía nada, y la casualidad es que justo 2 días antes de verlo se había suicidado una persona que se había tirado desde lo alto de las ruinas del castillo. El castillo queda justo por encima en un alto que hay, justo por encima de la curva. Y entonces aquello fue muy, más gente incluso lo dice que lo vio. O sea que tu madre, claro, que es un testimonio realmente importantísimo, ¿no? Porque la viste realmente preocupada, con pánico, se podría decir. Sí, incluso llegó a decir que iba a cambiar el turno para no pasar por allí de noche y no volver a encontrarse con aquello. Llegó llorando, angustiada y con mucho miedo. David, muchísimas gracias por participar en esta noche, y estaremos muy atentos, porque estoy seguro que esta noche precisamente van a surgir más casos de la zona, estoy convencido. Un abrazo. Igualmente. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya te decía yo que iba a bajar la temperatura y está bajando en el termómetro. Desde que hemos empezado también es normal, claro. Uno ya, a pesar de que tampoco tiene mucha edad, recuerda historias, porque escuchar a David hablando de cómo su madre pidió el cambio de turno, su padre policía, explorando con la linterna en el lugar de los hechos, no había nada, una figura alta. A mí me ha venido a la mente una historia que pude investigar hace ya bastante tiempo. En tiempos de correrías, yo estaba preparando uno de mis libros, de los libros más queridos que yo he hecho y más desconocidos, que se llamó El Paraíso Maldito, y tenía que ver con la región cacereña de las Urdes. Fue una vivencia increíble, 30 viajes y muchas cientos de horas con una gente de una zona muy especial. Claro, lo que son las cosas, cuando ahora escuchaba a David, ¿no? Atentamente. Tú sabes, Carmen, bueno, tú sí lo sabes, pero hubo incluso una especie de intervenciones oficiales, año 1907, por unas repentinas apariciones. Ocurrieron varias, pero cuando los testigos tuvieron que, con su voz, confesar lo que habían divisado desde diferentes puntos, en diferentes momentos incluso, le pusieron un nombre a una extraña figura que es idéntica a lo que veía la madre de David hace apenas unos meses.
Allí lo llamaron Duende Entiznao. Y yo, aunque bueno, yo tengo 31 años, pero parezco a veces ya el abuelo Cebolleta, es un tremendo complejo, porque claro, esto cuando lo investigué yo, hace 11 años por lo menos, o 12 años, no, en el año 91, hace 13 años ya, parece mentira, yo estaba por esa zona y recuerdo perfectamente testimonios de un hombre. ¿Sabéis cómo lo describían? Vestido completamente de negro, y lo que más inquietaba a la gente, porque era absurdo, en esa época era una zona pobre, más de 20 testimonios, algo absolutamente increíble, porque no se hablaba en aquella época ni de seres extraños, ni de fantasías, ni de ciencia ficción, y menos en las urdes. El duende Tiznao se aparecía quieto, rígido, en algunos lugares donde había habido tragedia. ¿Sabéis el tocado característico? Un sombrero de copa. Así que uno sinceramente dice, bueno, ¿dónde está la casualidad, la causalidad, que los hechos de 1907 en un entorno muy concreto sean idénticos a los del 2003? Uno afortunadamente nunca deja de sorprenderse. A mí me pone los pelos de punta el caso de David, ¿no? Porque es su madre y oye, hay que ver llegar a tu madre una de esas noches angustiada, tu propia madre, tu padre policía, escaneando, se puede decir la palabra, con sus propios ojos el lugar, y no hay nada. Casos de ese tipo están llegando, Carmen. Sí, están llegando muchos casos, y también de otra gente que dice que estos son leyendas urbanas y que no se lo cree. Bueno, los testimonios están ahí. También la crítica. Y yo te digo una cosa, Iker, yo creía que esto era una leyenda urbana más de la chica de la curva, y yo a esta gente, a estos oyentes que hemos llamado, te lo juro que los creo. Por una vez me mojo, esta gente ha visto algo extraño. Mohamed Said desde Ceuta nos dice: hola amigos de Milenio, aquí en Ceuta también hay historias sobre un monje que se aparece en la carretera cerca de acantilados que dan al mar. Curioso, acantilados que dan al mar, lugares de naufragios, lugares también de salvamentos. Es más, es muy curioso, y sondeábamos un poquito la posibilidad el viernes pasado de que muchas de estas historias tienen una genealogía. Es decir, sea lo que sea, algunos piensan que es una leyenda trasladada y otros un mismo hecho que se disfraza conforme pasan los tiempos. Se hablaba de cruces de caminos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la espantosa visión de una mujer sin cabeza en un cruce de caminos en la ciudad holandesa de Edge? Pero sobre todo eran mujeres siempre, trajes vaporosos. ¿Qué se quería representar? Sobre todo que no se podía pasar por determinadas zonas a determinadas horas. Se creó una cultura del miedo, y en el siglo XVII y XVIII sobre todo hay auténticas historias de caballeros, de jinetes, como nos contaba Antonio Ortiz, de mujeres que echaban un gélido aliento cuando se subían detrás del jinete, e incluso, fíjate qué curioso, ¿no?, de carruajes, cuando las altas damas, personas de copete importante, viajaban en carruajes solitarios, y que de repente los caballos no se atrevían a seguir. A veces se bajaba el hombre que agitaba las caballerías, se ponía en medio, y entonces veían, como los amigos están viendo en el 2004, una figura en mitad de la carretera. Solo hasta que esa figura extraña no se difuminaba, los cascos de los caballos no volvían a reprender la marcha. Y es que los animales tienen mucho que ver. Solo os advierto de que no solo lo que han aparecido, ¿verdad, Carmen?, son personas. Hay muchas más cosas. Sí, y además se habla mucho de la dama blanca, de chicas más o menos jóvenes vestidas de blanco, pero a mí me dan más miedo las niñas. Las niñas. Ramón, por ejemplo, no. Juan Lu nos dice: soy camionero. En la carretera del Corbiscal a Guadalema, Sevilla, vi una noche una niña pequeña con un traje blanco delante del camión. E incluso estoy recordando ahora mismo a ver si esa persona también camionero nos puede volver a escribir. Porque claro, lo hizo hace más o menos un año, yo creo, y no le dimos la misma importancia. Era uno de tantos mensajes que por supuesto siempre leemos, pero tampoco lo vimos como en un tema integrado como ahora. Ahora sí tiene sentido. Año 2003, creo que mes de noviembre, noche lluviosa, y ¿sabes lo que nos describe? No sé si te acordarás, Carmen. Un camionero de Gerona, que va disminuyendo, y ve una extraña niña, como con andrajos, como vestido de otra época, sonriendo y cruzando la carretera, como envuelta en una especie de luminiscencia muy ligera, por eso la podía ver en plena noche, noche sin luna, y que va sonriendo y cruzando en mitad de una sierra de montaña, en plena madrugada.
Sin embargo, si quieres, pongamos también un tupido velo, no todos los casos son tan dramáticos. Algunos han salvado aparentemente vidas. Algunos se han cruzado en esa especie de encrucijada justo para, parece ser, que avisar. Hemos recibido muchísimos casos de personas que se creían salvadas por estas figuras. Cosa que también le da a todo esto un nivel de fuerza, de creencia. ¿Cuánta gente ahora mismo que nos está escuchando y que no nos está escuchando tiene en su pasado una historia de este tipo? No nos vamos de Cáceres, Carmen. No nos vamos de Cáceres. En un lugar especial, en la zona del Casar de Cáceres, a un taxista, 5 personas, si no me equivoco, nos lo va a contar él, le ocurrió algo asombroso, algo que tiene que ver con todo esto. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, José, tú tuviste, se puede decir, un encuentro muy cercano, ¿no?, con lo extraordinario, con lo extraño. Sí, la verdad es que sí. Bueno, se te ponen un poco los pelos de punta otra vez a recordarlo. Ahora simplemente contarlo a la audiencia se hace también un poco duro, ¿no?, porque es revivirlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que lo vuelves a recordar las imágenes y parece que estás otra vez en el mismo mundo. Bueno, pues a ver si nos ponemos todos en situación, como hacemos siempre en este programa, José, y nos cuentas, ¿dónde ocurrió exactamente tu caso? Pues esto es una carretera muy estrechita entre el pueblo de Arroyo de la Luz, a unos 20 kilómetros de Cáceres, que va hacia la carretera de Casar de Cáceres, una carretera muy estrechita. ¿De qué fecha estaríamos hablando más o menos? Noviembre de hace 2 años. Noviembre del 2002. Bueno, ¿vas con tu taxi? ¿Ibas a hacer algún servicio o...? Llevaba conmigo a 3 chicos de 20, 24 años entre los 3. Estaba la noche un poquito en tormenta y apenas se veía mucho. Era una noche muy cerrada de mucho relámpago. Y en un momento vimos un resplandor blanco. Según nos íbamos acercando, pues nos encontramos con lo que se diría que era la dama, ¿no? Y claro, desde el mismo susto y al reaccionar pegamos el frenazo, y en el momento que pegamos el frenazo, de una curva aparece una laguna a bastante velocidad y pegando vueltas de campana. Nosotros ya, todos ya parados, pues fuimos corriendo hacia el chico, y ya cuando nos dimos cuenta y reaccionamos, empezamos a buscar la chica, o sea que no vimos nada y dando por allí vueltas. Y nada, apareció una ambulancia del 112, chico, pero allí no volvimos a ver nada de nada. ¿Cómo era esa figura exactamente, esa dama? Pues tú has descrito? No se me puede olvidar. Una chica de unos 27, 30 años, estatura podía ser más o menos unos 70, con el pelo bastante largo y el pelo muy castaño más bien oscuro, y el rostro un poquito pálido. ¿Y hacía algo? Es decir, ¿estaba estática? Estaba como de cuclillas en la cuneta, como si estuviera sentada de cuclillas en la cuneta. Y ahí ya fue lo que más nos impactó. Por eso fue por lo que ya reaccionamos, pero reaccionamos tarde pegando el frenazo. Y una cosa, José, que creo que es importante, porque vosotros veis una mujer, pero ¿qué es lo que más te llama la atención? Aparte de, claro, de esas horas y en esa carretera y en esa posición, pero ¿era como algo vaporoso o nebuloso o era físico? ¿Tú veías una persona física? Totalmente físico, como si tuvieras a una chica como si estuviera envuelta en una especie de toalla o no sé, como una especie de camisa blanca y sentada, o sea, pero se ve perfectamente, por eso fue por lo que frenamos. Oye, ¿y tú crees que eso fue una especie de advertencia o de aviso? Que si no llegáis a frenar, ¿qué hubiera ocurrido? Totalmente, porque nosotros justo cuando clavamos la rueda apareció el otro coche, un chico de unos 30 años, pero vamos, a una velocidad impresionante y ya pegando vueltas de campana, como a unos 4 o 5 metros de nosotros pasó el coche del otro vehículo por delante nuestra. O sea, si no llegamos a frenar, nos salta por encima el otro vehículo, con toda seguridad. Vamos. Imagino que al transcurrir habrás vuelto por esa misma carretera. ¿Qué te ha venido a la memoria o qué has pensado? Casi siempre que pasas por ahí pasa con mucho respeto, sobre todo con mucho respeto. Estábamos todos congelados, como que no nos lo creíamos. O sea, porque nuestra impresión era que ahí había una chica, ¿dónde está esa chica? Hay que buscar a la chica. Los de la ambulancia, los del 112, buscando también la chica. La Guardia Civil, el que llegó desde Arroyo de la Luz, también buscando a la chica, pero la chica no aparecía por ningún lado.
Pues yo creo que sencillamente impresionante el testimonio de nuestro amigo José, taxista en Cáceres, y que, bueno, en este caso fue providencial. La aparición, la llamada de atención de una cosa extraña, ese frenazo en el momento justo, y bueno, así es el destino, o lo que sea, o lo que ocurre en esas carreteras algunas noches, ¿no? Cualquiera puede encontrarse con estos misterios. José, muchas gracias por participar en Milenio. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker. Y nos siguen llegando mensajes de extrañas visiones al lado de la carretera en ese 7640, palabra clave Milenio. Ya sabes que sorteamos 3 CDs con casi 150 programas de Milenio 3. Mateo nos dice: en una curva conocida como la curva de la muñeca en Almería, mi padre vio una niña a las 2 de la mañana, sola, vestida con un traje de primera comunión. Hola, Juanma me acaba de poner los pelos de punta. Me ha parecido ver a una niña en el pasillo cantando esa cancioncilla. La, 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 la. Nos lo dice Marina. Hola, era ambulanciero. Una vez llegué a un tráfico y una chica me dio detalles del accidente y se fue al rato. Los bomberos sacaron un cuerpo. Era el de ella. Mi madre con unos amigos la recogieron bajando el puerto de Navacerrada en un R5 de 3 puertas. Advirtió de una curva y desapareció de golpe. José desde Córdoba nos dice: viajando por La Mancha, cerca de Manzanares, los 4 del coche vimos una anciana de luto por en medio de la carretera. Cuando paramos, sonrió y desapareció. José Luis nos dice: es verdad lo que dice Emilio, vivo cerca de Jabugo, en Aracena, y esa aparición es famosa. A veces aparece junto a una niña. Vamos a ver, porque esto yo creo que es importante. El testigo era Emilio, y nos hablaba de un caso escalofriante, una especie de anciana que se cruza ante él y su padre en el coche, que se está apretando las manos y que les mira fijamente con una cara que les hiela la sangre. Y nos llaman de la Sierra de Aracena, José Luis, comentando que es bien conocido el caso. Con toda vuestra información se puede estar haciendo ahora mismo un mapa informativo. La pregunta que intentamos responder es: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Con todo lo que estamos viendo, ¿creéis que simplemente se trata de una leyenda? Mucha gente, incluso esta semana en internet y en diferentes foros que nosotros tenemos, decían como si fuera muy difícil, y lo era, y lo es. Oye, pero este tema, claro, nunca hay testimonios. Hoy los estamos escuchando. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué está viendo la gente? Si te parece, Carmen, vamos a pasar un testimonio y creo que es impactante porque es distinto al resto. La figura que se ve realmente grotesca, muy significativa en su iconografía, o sea, en lo que pretende representar, pero curiosamente también parece que evita una muerte muy cercana. Ocurría en el tramo de carretera, que mira que lo hemos recorrido este año pasado, para toda la investigación de Tumba sin Nombre, entre Córdoba y Andújar, plena noche. Nos lo va a contar Pablo, uno de los amigos con los que hemos hablado esta tarde, de tantos y tantos amigos con los que hemos hablado. Son varios testigos y vuelven incluso en busca de una figura espantosa, pero mejor que nos lo cuente. Me iba en el coche de camino a Andújar, venía desde Córdoba por la autopista y nos pasó eso. Nos encontramos íbamos por la autopista, pues mi compañero pegó un volantazo y nos dice que había visto a un hombre vestido de negro con el cuerpo lleno de, como si fuera una carradera, y que le echaba el alto con las manos como que se parara. Pero claro, la autopista iba rápido, se lo pasó de largo y dijo: pues mira, yo voy a dar la vuelta porque me ha acojonado. Dio la vuelta, pero volvió hasta Córdoba y pasamos por el sitio para no decir estaba más atrás. Pues volvió y ya no estaba. Y más o menos calculando el tiempo y todo, pues a 1 kilómetro después de donde nosotros nos habíamos encontrado con el tío, un accidente con un camión volcado. Una especie de calavera, o de hombre con capucha o con un traje, que a ellos, en esa primera visión fugaz, imagino, les parece una calavera. ¿Qué podría ser? No ven nada y de repente un accidente en el punto exacto. Es realmente curioso porque ¿qué opinión puede tener? ¿Cómo, para los que no hemos vivido, como por ejemplo es mi caso, en nuestro caso, no has vivido una aparición de este tipo? No, nunca. Imagino que... Juanma, ¿tú has vivido alguna aparición? Me dice Juanma desde la nave del misterio, al otro lado del cristal, que tampoco.
Tampoco... Y amigos camioneros que nos escriben y dicen que ellos han pasado muchos Claro. años en la carretera y que no han vivido ninguno de estos fenómenos. ¿Y por qué? Es decir, ¿por los lugares o por las personas? ¿O por el lugar exacto y la persona exacta en un momento exacto? O algo que puede ser más dramático, que yo casi no sé si ni mencionar, pero desgraciadamente las carreteras también están llenas de tragedia, ¿no? En cada esquina, en cada lugar. No sé, los espiritistas, y no yo, podrían decir que ahí se queda algo, ¿no? Lo que es cierto, y siendo o procurando ser totalmente objetivos, o aproximarnos a la objetividad, porque objetivo uno no es nunca, ¿cómo puede vivir, ¿no? Una persona? ¿Cómo puede administrar el pensamiento después? Puede llegar a atormentar esto, imagino, lo que hemos visto en todos los amigos, si no tormento, sí una duda, una inquietud. No podemos comprenderles. Y usted, o tú, amigo oyente, que ahora nos escuchas, tampoco puedes comprender a quien lo ha visto de verdad. Son dos mundos distintos, dos mundos en cajones estancos, que no pueden trasplantarse. Es lo inquietante de esta historia. Le pedimos la opinión. Ha pasado un tiempo, han pasado unos meses, y le decíamos a Pablo, que ahora vive en las Islas Canarias, ¿cómo interpreta él como persona, como cualquiera de nosotros? ¿Qué podía ser? ¿Por qué aquel hombre de la calavera? Era un hombre vestido de negro, alto, con una capucha, y con el cuerpo, él no sabía si era una camiseta o lo que era, porque él pensó que era, en principio, pensó que era alguien que estaba haciendo autostop, que le estaba dando el alto por algo, por un accidente o lo que sea. Todos opinamos lo mismo, porque al pasar y no encontrarlo, y pasamos pues como media hora después, vamos, o 20 minutos más, cuando volvíamos para arriba miramos a ver si lo veíamos, o algún coche parar, no vimos nada, había desaparecido, y nos quedamos traumatizados, vamos, encontramos con eso y luego nos encontramos con el accidente, como diciendo, oye, no paséis que va a haber un accidente. Mi opinión es, pues, yo qué sé, mi opinión, hombre, yo no es que no crea, pero me gusta pues, pensar que eso no existe, porque me acojona mucho. Yo me gusta escuchar el programa, me quedo en la cama así todo tapadito, pero yo tengo, quiero creer, pero quiero dejarlo aparte, como que eso no está conmigo. Y me lo creo, pero no quiero asumirlo. ¿Cuántas personas, verdad, protagonistas, para bien o para mal, de lo insólito, no quieren asumirlo? Y me parece normal, porque muchos de los amigos, bueno, muchos no han querido también, sí nos han confesado a nivel personal, telefónicamente, su testimonio, pero no querían tampoco airearlo. En poblaciones muy pequeñas tenían el miedo a ser reconocidos. Es una pena, ¿no?, que alguien que no tiene ninguna culpa, simplemente ser una persona normal y corriente, y que se encuentra con esto, luego no pueda decirlo. Se ha maleado mucho la historia del misterio y por supuesto eso ha hecho daño, pero hay un miedo más ancestral a no ser creídos y ser tomados por locos. Sabemos, por los amigos con los que hemos hablado en este primer pulsar de este fenómeno, que muchos estuvieron a un paso de lo que hizo Lorenzo Abad, denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Y algunos amigos nos escriben, Carmen, diciendo que la agrupación de tráfico se ha encontrado, como si nos escribiese alguien de esa agrupación de tráfico, de la Guardia Civil, con muchos casos de denuncias de este tipo, pero que están hábilmente escondidas en los archivos. Incluso vemos que hay diferente tipología. Hemos visto ancianas, chicas en cuclillas en la carretera, jóvenes ante un accidente. Hemos visto hombres gigantescos, oscuros, con una especie de sombrero de tocado. Hemos visto la imagen más típica de una especie de joven que llega incluso a intentar subirse en un vehículo. Vamos a escuchar personas que las tuvieron dentro de su vehículo, de su coche, de su camión. Ya no solo las vieron. Hasta ahora estamos viendo, menos en el caso de Alberto de Valladolid, esa cara en el espejo, pero que desaparece. Cosas que podrían ser una alucinación. Cosas que de alguna manera podrían ser una intuición. Creemos que por ver un accidente, después ha ocurrido eso. Pero, ¿y cuando lo que aparece es la cara de un familiar? Hablábamos, Carmen, con otro amigo que además es tocayo, que se llama Iker. Le ocurrió cerca de Noviercas, en Soria, la mágica tierra soriana. Él es de Cascante, mandamos un saludo a ese pueblo, a Cascante. También cerca de algunos lugares donde han pasado ciertas cosas, sobre todo con cazadores y con gente, la noble gente de esa tierra, de esa zona. Bueno, pues Iker nos habla, nos dejó grabado su testimonio, con esa fuerza y esa tensión, digamos, de quien no ha vivido. Eran dos hermanos. Lo que se apareció era, según ellos, alguien muy cercano. Le escuchamos. Este suceso me pasó hace poco más de 6 meses
en una vía secundaria en la provincia de Soria, en un tramo entre Jaray y Noviercas. Era el anochecer de un día tremendamente frío y llevaba más de 2 horas de viaje. Aún me quedaba otro tanto. No había ningún coche circulando salvo el mío. En un momento dado noté una brisa helada a mi vera y subí la calefacción del coche. De pronto miré por el espejo retrovisor, como tantas veces, y vi la imagen de una mujer. Me giré de inmediato y la vi. Pues era mi abuela, que falleció ya hará 3 años. Tenía con una especie de camisón blanco, bastante holgado. Estaba sentada en la parte de atrás, en la parte trasera derecha del coche. Me quedé blanco, la verdad, pálido, y sin saber qué decir, pero casi como que no hizo falta, porque una suave voz, mi abuela, me advirtió que tuviera precaución, y con un cálido te quiero, desapareció. Esto último me tranquilizó en parte, pero no terminaba de creerme lo que me acababa de pasar. 2 curvas después, la última a la derecha, lo recuerdo perfectamente, el coche patinó de atrás y perdí el control. Quedé estampado contra el quitamiedos del arcén del sentido contrario y debió ser por causa de alguna placa de hielo. No lo sé. Afortunadamente no tuvo consecuencias físicas, gracias al coche, eso no lo dudo. Que no puedo quitarme a menudo del pensamiento esa noche, ni tampoco la voz con la que me habló mi abuela, que fue una mezcla entre pavor y gozo, y cada vez que lo rememoro estoy más seguro de que así fue. Bueno, además, tengo que señalar que Noviercas, el municipio que de inmediato me iba a encontrar, es el pueblo natal de mi abuelo, y algo de sentido tiene que dársele, pienso yo. Buenas noches. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y más mensajes que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave milenio. Si la semana pasada recibíamos 700, yo creo que esta semana se van a multiplicar, porque la gente nos sigue mandando casos y lugares donde han tenido esta serie de avistamientos. Pero te veo ahora mismo, vamos a ver, para que la gente se imagine, porque muchas veces la gente no se imagina, pero bueno, aquí estamos en el estudio 1, como siempre, excepto en el 25J, que estaremos en otros sitios, en los viajes, todo está en penumbra, ya no queda nadie. Aquí delante está Juanma, que tiene un poquito más de luz, pero tampoco mucha. Y yo escuchaba ese mensaje que nos dejaba Iker y veía a Carmen aquí a un lado, siempre a mi derecha. Ella tiene la pantalla donde vuestros mensajes van llegando uno a uno, en tromba. Y te veía con una cara un poco como de casi de angustia, en el buen sentido, es decir, porque como de impresión ante lo que se está recibiendo. Sí, de impresión, porque es que es impresionante y te deja helada que haya tantísimos casos y que la gente lo haya vivido en primera persona, que a mí es lo que me deja más alucinada del todo. Porque bueno, si es un primo de un tío... Un amigo de un amigo. Exactamente, la típica leyenda urbana de siempre que te cuentan y ya nunca te la crees. Pero es que en este caso nos están contando historias que han vivido ellos, o padres, o madres, o hermanos, o sea, familiares muy cercanos. Vamos a ver, Ramón nos dice: en el Alto de San Antón, en La Rioja, se aparece un anciano cruzando la carretera. En la carretera de Carbonero el Mayor a Turégano, en Segovia, vi a una mujer con un camisón blanco y largo. En Turégano, de ahí es Alfonso Yunta. Estaba yo inaugurando una radio de niños justo en Turégano. ¿Cuándo fue, Carmen? El martes. Íbamos ahí con Alfonso Yunta, que es el director del programa Por la Mañana de Televisión Española, y estábamos con una radio de niños. Un saludo para todos esos chavales de 12, 13 años y fanáticos de Milenio, justo en Turégano. Fíjate qué cosa más curiosa, nada es casualidad. En la carretera de los Palacios a Utrera se aparece una joven vestida de novia y te advierte sobre el peligro de una curva que fue donde se mató. Muy parecida a la historia que nos contaba José Manuel García Bautista, Cuesta de las Doblas. Yo lo que estoy viendo es que esa idea, como casi todas las mías, un poco descabellada, pero que puede tener un sentido, ¿eh? Una noche, ¿qué os parece la idea? Los corresponsales, no aglomeraciones porque no tiene sentido, pero sí igual en diferentes puntos. ¿Qué tienen de especial? Igual es que nos encontramos con que hay algo especial, y yo te lo digo ya incluso a nivel de explicativo. Igual hay un tipo de mineral especial, igual hay algo que condicione, no sé, ¿quién sabe? Personas que lo han visto, por ejemplo, en este caso 4 personas. En Tolox se aparece el cabrero, el cual murió atropellado en aquella zona. Lo vimos 4 personas y jamás lo podremos olvidar. Además, que nadie olvide que con 7640 nos llega vuestro teléfono, que luego puede ser la vía de contacto perfecta, y además siempre con un respeto y con un, no sé, yo creo que no me canso de decir que sois tremendos y que se está demostrando que sois parte de este programa. Yo creo, como en todo, que para gustos los colores, y cada uno tendrá sus preferencias. Nosotros lo que nos podemos sentir muy contentos, no digo orgullosos porque puede sonar, pero contentísimos, es de cómo la
audiencia, vosotros sois parte activa, no simplemente pasiva, no simplemente escucháis a unos sabios que hablan, sino que participáis, que sois la parte importante. Esta investigación es gracias a vosotros y va a continuar con casos como los que estáis contando. Jorge de Palencia, que nos dice: yo creo que todos son alucinaciones, como las visiones hipnopómpicas de los visitantes de dormitorio. Pues yo creo que, claro, ¿y por qué no va a haber un tipo de alucinación? Pero claro, que la puedas meter dentro del coche. Yo, no sé, pensaba, igual alguien está creyendo ver eso y le abre, no sé. O alucinaciones colectivas, porque en el caso anterior eran 4 personas los que vieron lo mismo. Desde luego, tenemos al psiquiatra Gaona la semana pasada. Lo que no es nada sencillo, ¿eh? Yo creo que sencillo no es. Si son alucinaciones, tienen que ser muy complejas y con muchos factores. Nada fácil de resolver. Nada de 2 y 2. Aquí 2 y 2 no son 4. Soy Sergio de Valencia. En la carretera que une los pueblos de Barracas y El Toro, en Castellón, vi una niña de unos 9 años y paré el camión. De repente desapareció. Horror. Es decir, las figuras de las niñas, importantes. Bueno, vamos a prepararnos para otra comunicación. Vamos a Sevilla. Y yo creo que esto puede ser un aldabonazo. Cuidado con los 2 casos que vienen ahora. Los hemos querido ir dejando para el final. Estamos viendo diferentes figuras. Figuras que identificamos con familiares. Figuras que parece que indican algo. Pero es que hay figuras que nuestros amigos, los protagonistas, vosotros, han llegado a tocar. Físicamente, a tocarlas. A subirles su vehículo. Es la historia de un camionero de Sevilla, Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas. ¿En qué punto más o menos exacto ocurrió tu suceso? ¿En qué parte de la provincia de Córdoba? Pues eso fue, barato, no fue en la provincia de Córdoba, fue en la provincia de Sevilla. Ajá. En un pueblo que se llama Peñaflor, de Peñaflor a Pueblo de los Infantes. Ah, o sea, tú eres de Córdoba, pero estabas ya en la provincia de Sevilla con tu camión. Exactamente, yo cargué en Sevilla y entonces de Sevilla me fui, tenía que ir a descargar a Pueblo de los Infantes. Entonces, al llegar a Puebla a Peñaflor, pues allí me indicaron que había 2 carreteras para llegar a Puebla de los Infantes. Una que estaba muy mala y la otra estaba mala, pero bueno, podía pasar bien con el camión, con el tráiler, ¿no? Entonces, a la entrada de la carretera, como no estaba seguro, porque estaban muy juntas las carreteras, entonces vi yo un señor, y yo que conste que nunca había querido ir los temas estos, ¿no? Pero yo veo acá al señor y me paro, y un hombre mayor ya, y le pregunto: jefe, para Puebla de los Infantes, esta carretera buena, niño, oye, ¿me puedes llevar para allá? Entonces yo cogí y lo monté, le dije que sí al hombre, y lo monté en el camión, le eché una mano, porque el hombre era mayor, y le eché una mano a montarlo en el camión, ¿no? Y pasar el puente del AVE, que pasa la vía del AVE por debajo, pues entonces aquel hombre me dice que me pare, que se quedaba allí. Entonces yo le pregunto al hombre: ¿cuánto le queda para Puebla de los Infantes? Y me dice el hombre, no me acuerdo si me dijo 4 leguas o 7 leguas. ¿En leguas te habló? Sí. Entonces, aquella carretera que la conozca es carretera de sierra ya estrechita. Entonces, yo me bajo del camión, le echo una mano al hombre a bajarse y le digo: tenga usted cuidado ahora cuando tire yo con el camión para adelante, que no lo vaya a pillar con las ruedas. Bueno, pues lo que yo tardé en irme de un lado del camión al otro, montarme y meter la marcha para salir, empiezo a mirar por el retrovisor, y yo este hombre no lo veía. Digo: joder, ¿dónde se ha metido este hombre? A ver si está ahí debajo del camión y lo voy a pillar cuando salga para adelante. Bueno, pues me bajé del camión, empecé a buscarlo. Yo miré debajo del camión, me subí arriba a la cisterna, pues llevo una cisterna de combustible. Yo miré por un lado, y allí el que conozca aquella zona sabe que allí no hay de dónde esconderse. Aquel hombre desapareció y ya está. Es un lugar, digámoslo así, Miguel Ángel, donde ese hombre en esos segundos tendría que verse, yendo hacia un lugar, hacia el otro. Exactamente, y más un hombre mayor que yo le eché unos 75 años, que tampoco correr, ese hombre no podía correr para... ¿Sabes lo que te digo? Oye, Miguel Ángel, ¿y del atuendo, del vestido, de algo, te llamó algo la atención especialmente, ahora que lo recuerdas? No, el hombre iba vestido, yo que sé, tampoco me fijé muy bien en él. Oye, y Miguel Ángel, una cosa curiosa, en el trayecto o en el tiempo en que estáis juntos, ¿no llegas a tener más diálogo que ese? No, vamos preguntándole al hombre, le preguntaba: ¿dónde lo de usted? Ahí, ahora con el repechillo ese, ahí me deja. Y bueno, ¿qué va? Pueblo de los Infantes, sí, ahí voy a descargar la cisterna. Bueno, niño, para que tengas cuidadito, padre, venga, déjame aquí ya. Y ya está, yo fue lo único que hablé con el hombre.
Oye, tú le ayudas a subir un momento a tu camión, claro, tienes que echarle una mano, por lo tanto le tocas algo especial, nada, igual que cualquier persona. Igual que cualquier persona. ¿Lleva una chaqueta? No, lo que lleva es una camisa, creo que lleva una camisa, no que lleva chaqueta ni lleva más. Lleva su boina como una chapelita, ¿no? Y cuando ya, digamos, te das cuenta de que ahí no hay nadie y no ha podido esconderse en el lugar, ¿qué te viene a la cabeza en ese momento? Pues la verdad que yo qué sé, yo soy muy reacio a todo esto, ¿no? Pero yo me subí arriba a la cisterna, miré debajo entre los ejes, miré por todos lados y decía, bueno, por Dios, ¿y este hombre dónde se ha metido? Pero la verdad que de eso hace lo menos 3 años, pues no habrá más que darle vuelta al tema ese. Claro, uno se queda con la duda porque sabes perfectamente que no podía ser, vamos. Miguel Ángel, muchas gracias. Venga, ustedes. Un abrazo. Oye, yo creo que además seguiremos caminando por esa España insólita en muchas ocasiones. Tú te la has pateado de arriba abajo. Yo recuerdo que había uno que además conocemos, Alberto no lo conoce. Esta noche es distinta, es de tertulia, es de recogimiento. Yo recuerdo el primer viaje que hicimos con Sebastián, radiofónico, que fue a un lugar que se llama San Pedro de Arlanza. ¿Te acuerdas, Carmen? Joder, claro que me acuerdo, para olvidarlo, porque madre mía, yo recuerdo sobre todo cuando íbamos en el coche y de repente Sebastián nos decía, cuando menos lo esperéis, dada una curva y os vais a encontrar con un monumento que está allí perdido y en el que hay mucha leyenda, mucha historia. Algunas de ellas nos las contó in situ y efectivamente al dar una curva, pasado el monasterio de Silos, te adentras un poco más en el bosque por una carretera y justamente después de esa curva te encuentras con una de las edificaciones más impresionantes que yo he podido ver, Iker. San Pedro de Arlanza, un monasterio, un lugar ya abandonado, solo las ruinas en mitad de aquel lugar agreste y mucha historia solapándose en capas, generación tras generación. Y un lugar que me extrañó porque Sebastián, que desde luego siempre hace más caso a lo positivo, pero que es uno de esos que las sensaciones son extrañas, raras, fuertes, ¿no? Para que la gente se haga una idea del lugar que quizá vayamos a conocer esta noche. Ese sería uno de ellos, ¿no? San Pedro de Arlanza. Sí, es un lugar, digamos, de condensación. Hay algunos lugares que son susceptibles por razones largas de explicar, ¿no? Pero serían geobiológicas. Dicen los especialistas que son capaces de producir una especie de condensaciones energéticas. San Pedro de Arlanza es uno de ellos. Quizá y a algunos así lo afirman, ¿no? Los primitivos constructores elegían de un modo muy preciso determinados lugares. En este caso estos monasterios tenían pues esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza, de estar en contacto con esas fuerzas que sirvieran para la contemplación, la oración. Lo que ocurre es que todo lugar que está polarizado en una dirección también puede polarizarse en la contraria. Pues vamos a viajar a un sitio muy especial. Alberto, ¿dónde nos vamos a ir? Pues fíjate, nos vamos a ir hasta la serranía de Cazorla. Yo creo que además lo hemos hablado en muchos programas de Milenio, cómo la relación con los muertos antiguamente era diferente a la que tenemos ahora. Yo creo que ahora se ha vuelto todo como mucho más aséptico, casi no nos damos cuenta ni cuándo se entierra una persona, ni prácticamente seguimos ese proceso, ¿no? Hay pueblos pequeñitos... Pues damos la espalda a la muerte, ¿no? Exactamente, hay pueblos pequeñitos en los que se sigue llevando a hombros ese ataúd hasta el cementerio, andando por las calles del pueblo, y curiosamente, pues antiguamente cuando había que enterrar a los difuntos, pues había que utilizar también senderos y caminos hasta que se llegaban a esos cementerios, ¿no? Y curiosamente nos vamos a ir a uno, en la serranía de Cazorla, a un extraño camino por el que se trasladaban los difuntos, ¿no? 1:17, desde Radio San Sebastián, conectamos la magia de la radio en vivo, vía también en Madrid, con nuestros compañeros allí trabajando, con un punto concreto de un lugar que también luego me lo cuentas, ¿eh? Sebastián, un lugar también importante, toda esa zona de Jaén, las sierras, casi también desde que uno entra en Despeñaperros hasta Cazorla es un mundo mágico, con códigos que hay que comprender y entender. Y esta ruta de los muertos, pues Paco Vázquez, otro buen amigo de esta familia, estaba muy interesado en contarnos qué se sentía allí. Creo que está allí, ahora mismo. Paco Vázquez, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Vaya bucecilla que te sale. ¿Dónde estás exactamente? Hazme la fotografía. Pues mira, estoy ahora mismo en el antiguo cementerio, en el antiguo camposanto de La Iruela, en el comienzo de lo que es la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y te puedo asegurar que es un sitio que acongoja, y mucho. Tiene una historia, ¿verdad? No estás ahí
por una cuestión baladí, ni mucho menos. Tú estás haciendo una labor encomiable. Ya nos hablabas hace bien poco de una ciudad arrasada en pleno corazón de Andalucía, que se contaba que fue arrasada por una plaga de serpientes, de ofidios, y sigues en esa labor casi de cronista, ¿no?, de lo extraño. ¿Y ahora estás allí por qué? Pues porque hemos encontrado lo que son algo que ya pasaba en algunas ciudades del norte, en algunas serranías del norte, pero que también se ha dado aquí en el sur, y es el llamado Camino de los Muertos o Sendero de los Espíritus. Consistía básicamente en lo que eran, son ya obsoletos recorridos que se realizaban antaño a través de apartados senderos que desembocaban en un recóndito y lóbrego trayecto por el que cualquier fallecido en los múltiples enclaves de lo que era la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas, era trasladado hacia uno de los dos únicos cementerios habilitados para lo que era el enterramiento de cadáveres. Uno era el de Cazorla y otro era el de la Iruela. Y este camino, ahí? pues, sí, ahora mismo me encuentro en lo que es el final de trayecto, en lo que es el antiguo Camposanto de la Iruela. ¿Qué pasa? Que era un lugar, digamos, imagino que no muy agradable para el... Se convirtió en una ruta que no debía ser transitada o que debía ser evitada a toda costa. Bueno, ten en cuenta que antes el trayecto que se realizaba a través de la sierra se hacía normalmente por lugares muy apartados para no encontrar tráfico, porque el recelo que había hacia los muertos era muy alto. Estas rutas eran muy recónditas, serpenteaban mucho e intentaban evitar el contacto con cualquier viajero. Y lo curioso es que tenían un ritual muy especial. Consistía en que la persona o las personas que trasladaban estos cadáveres no hablaban desde el mismo momento en el que recogían a este difunto. Era una procesión silenciosa por completo. Sí, y lo curioso es que cuando volvían, cuando realizaban ese trayecto hacia lo que era pues uno de los dos cementerios, si cualquier viajero se encontraba con ellos, normalmente por respeto a ese difunto que llevaban, se giraban y hasta que no oían los cascos de los mulos o los burros, pues no continuaban camino. ¿Hasta qué tiempo se utilizó esa vía, digamos, un poco oculta para trasladar cadáveres o espectros, como dice su propio nombre? Mira, yo aquí llevo un par de días en lo que es la zona de la serranía y he estado preguntando, y las personas mayores aún recuerdan cómo se trasladaba cadáveres en mulos. O sea, yo he encontrado dos personas mayores, dos ancianas, que recuerdan cómo se trasladaban cadáveres en mulos por lo que eran antiguos senderos hacia el cementerio de Cazorla. Pero lo que me han comentado básicamente pues algún cronista y demás historias es que estos caminos se utilizaban hasta finales del 19. Ajá. Sebastián quería apuntar algo. Sí, decir que he tenido la suerte de hace poco estar por allí, decir que también nada es casualidad, ya lo estábamos diciendo antes. La Iruela tiene un castillo templario impresionante, que si algún viajero pasa por allí que no evite la dura subida, pero que la vista que hay en esa torre queda absolutamente espectacular. Toda esa zona es una zona legendaria donde se condensan también innumerables leyendas, cuentos, y efectivamente existían lo que se llamaban los caminos de los muertos. Y tiene un sentido eso, Sebastián, sí, más allá de la tradición popular de que la gente no vea a los difuntos de cuerpo presente, ¿no? Cuando igual no había ni ataúdes, ni había posibilidades, nos imaginamos, yo tengo ahora mismo, imagino que cientos de miles de amigos, la escena, ¿no?, que estaba contando Paco Vázquez. Pero hay un sentido mucho más profundo, más antiguo, viene por algo más. Al menos de los mitos, es decir, se sabía que, digamos, a esas puertas del Hades que antes hablábamos, aquí en España hay un lugar mítico que es San Andrés de Tixedo, es el lugar donde iban los muertos. Entonces, para llegar a esos lugares, a esas entradas al inframundo, iban por unas vías. Y especialmente delicados, según contaban las consejas, los cuentos, eran los cruces de caminos. Porque ahí el difunto, desorientado, contaban los mitos, que no sabía por dónde seguir. Y entonces se quedaba parado
en los cruces de caminos. ¡Qué bueno! En esos cruces de caminos, fíjate cómo será esto, ya desde la antigua Grecia, por eso a los viajeros se ponían bajo la advocación del dios Hermes. En los cruces de caminos es donde se ponían pequeños altares dedicados a Hermes, para que Hermes los protegiera a esos caminantes, para que no fueran asaltados por los difuntos que quedaban allí parados, que no sabían a dónde dirigirse. Esos cruces de caminos, con la cristianización, sobre todo en Galicia, todavía está presente, cruceiro. Los cruceiros, precisamente porque era un punto de protección, porque allí, digamos, se decía que se juntaban los muertos porque no sabían cómo llegar a los lugares donde se penetraba en el inframundo. Y allí en Cazorla, en esas zonas, también cuentan las tradiciones que había, en una cueva que no recuerdo el nombre, una de las entradas a esos lugares de inframundo. Pues en la 24 tenemos a un compañero de Milenio 3 allí, pues captando toda la esencia de ese lugar en plena noche, con un trabajo que es pura antropología, pero desde luego imaginando escenas pone los vellos de punta. Imagino también, Alberto, que tú recordarás al gran maestro Cardero, el doctor en antropología Cardero, que siempre habla de esos lugares frontera y de esos lugares cruce, ¿no? Los cruces de caminos, conocidos sobre todo en Galicia, como enclave fundamental donde pasan cosas. Sí, además fíjate que a nuestros oyentes, que siempre les gusta imaginar las historias que contamos, ¿no? y las leyendas que a veces se cuentan, ¿no? Imagínate lo que sería encontrarte con una de estas comitivas, ¿no? Trasladando a un muerto en silencio por el medio de la sierra, y encima pues a lo mejor con cadáveres que habían pasado 10 o 15 días hasta que los empezaban a trasladar, ¿no? Debía ser una escena bastante dura. En cambio, en otros lugares donde los ataúdes se llevaban abiertos, y había procesiones en Galicia donde además, si alguno se curaba cuando ya tenía ese ataúd dispuesto para ser enterrado y se curaba de esas enfermedades, lo que hacían era al año siguiente en la procesión sacarle dentro de un ataúd y llevarle hasta la iglesia más cercana para dar las gracias al santo al cual se hubieran encomendado. ¿Ese lugar tiene alguna característica especial, Paco, en el sentido de ser muy sinuoso, de adentrarse por algunos lugares que parecen impracticables? ¿Cómo podíamos hacer la fotografía de lo que es en sí la senda, por donde iba esta gente? Sí, te quería hacer antes dos apuntes. Mira, respecto a lo que ha dicho Sebastián, yo me encuentro ahora mismo dentro de ese castillo, en el de la Iruela, porque ese cementerio está dentro de lo que era la antigua iglesia. Caramba. Y respecto a lo que ha comentado antes de las encrucijadas, yo estos días he encontrado aquí en Cazorla, pero ya en pleno corazón de lo que es la sierra, yo ahora mismo estoy en el principio, en lo que es la Iruela, he encontrado un árbol de las cruces, que es un lugar que está situado en un lateral de una encrucijada de 4 senderos que confluyen desde lo que son los 4 puntos cardinales. Allí hay un árbol centenario que está cargado de cruces tanto talladas como colgadas, y que con el tiempo también ha derivado en la colocación de numerosas estolas, fotos de santos y demás historias. Y una cosa que es muy curiosa, que cuando llegas allí, pues resulta que la gente instintivamente al llegar, ver tantísimas cruces, se presigna. O sea, como un enclave de poder que la gente ha mantenido como un lugar especial, que viene de una tradición antiquísima. ¿Hay fotografías, hay imágenes, Paco, de estas procesiones? ¿Queda algún testimonio gráfico? Yo voy mañana porque cuando yo llegué hoy prácticamente era imposible, la luz solamente se veían borrones. La tendrás para la página. Y lo que te quería decir es, del tiempo del siglo XIX finales, inicios de la fotografía, ¿queda algún testimonio? Porque hace poco en Cuarto Milenio, por ejemplo, reflejábamos algunos rituales de muerte en España que eran realmente terroríficos, pero que era lo que decimos, antropología pura, las fotografías de difuntos, las fotografías de muertos, como si uno quisiera capturar el alma de esa persona y como si todavía las cámaras de fotos fueran algo mágico, capaces de preservar eso. ¿Existen esas procesiones de aquel tiempo fotografiadas? ¿Alguien se interesó en aquel fenómeno? A mí me han dicho que alguna foto hay, me la están intentando buscar aquí, sobre todo gente muy aficionada a la historia, y porque cronistas me han dicho que no guardan ese tipo de material, pero también me han dicho que sería muy difícil que hubiese alguna, porque en esta zona, sobre todo, el tema de lo de la muerte, todo lo relacionado con la muerte era muy escabroso. Ya te digo que de hecho pues lo que era el ritual cuando se encontraban con este tipo de comitivas
consistía en darse la vuelta. La comitiva incluso se tiraba sin hablar pues varios días entre los mismos miembros de la comitiva, por el mismo respeto al cadáver que llevaba. Me extrañaría mucho que ese tipo de fotos que me han dicho que sí existen se pudiesen encontrar básicamente por eso, por el recelo que originaba la muerte. O sea que es un fenómeno que estaba mucho más presente, Sebastián, como decía antes Alberto. Ahora parece que lo arrinconamos. Por eso impresionan tanto las imágenes cuando las hemos puesto en alguna ocasión de los difuntos en su propia cama, o cogiendo en brazos a una niña que acaba de morir y su padre la muestra a la cámara. Todo eso nos parece escabroso, truculento, pero el ser humano de hace no mucho tiempo, y en algunas regiones de España, por ejemplo, la vida con la muerte se respetaba o era algo que estaba ahí siempre presente. Esa concepción la hemos olvidado por completo, ¿no? Sí, esa presencia de la muerte que, por ejemplo, en algunos países se conserva, por ejemplo en México, ¿no? Está muy presente todavía esta forma de contacto con la muerte, con la santa muerte incluso, ¿no? Porque en realidad la muerte para estos sistemas de creencias en realidad no era como ahora un punto y final para la mayoría de las personas, sino que estaba muy muy metido en el inconsciente o en el consciente de esa persona, que era un punto y seguido. Naturalmente, sobre todo muchas de estas en estos lugares donde la vida es tan difícil, el morir hasta cierto punto era una liberación. Era ir a otro lugar mejor, era trasladarse a un lugar, pues, como se decía, de leche y miel, ¿no? Entonces esa relación con la muerte, la asunción del dolor, de la pérdida, tenía un significado muy distinto de lo que es ahora. Y como bien ha dicho antes Alberto, ahora vivimos en una sociedad muy, muy de espaldas a la muerte, lo cual entonces no ocurría. También hay que entender una cosa, los índices de mortalidad, pues naturalmente, sobre todo en niños, ancianos, es decir, era muy distinto la mortalidad, la muerte estaba mucho más presente en lo cotidiano. Un camino que se apartaba de las rutas convencionales, que intentaba pasar desapercibido, como si realmente fuera un viaje entre dos mundos, personas llevando a los cadáveres sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de caja, sin ningún tipo de atuendo, cadáveres de niños, la mortalidad de aquella época, vagando por la noche sin hablarse. Nos imaginamos la escena con Paco Vázquez allí. Carmen, 7640, no lo olvidamos. Imagino que son testimonios, elementos, recuperación de una historia que también interesa en el siglo XXI en nuestra audiencia. Sí, además por la Sierra de Cazorla hay mucha gente que ha vivido allí experiencias, como un ex militar y ex boina verde que dice que le tocó hacer la supervivencia en la Sierra de Cazorla y que en los días que estuvieron allí pues todos vieron, oyeron y sintieron cosas extrañas. O sea, un miembro de cuerpos de seguridad del Estado de élite. Sí. Es curioso el miedo de casi todas las civilizaciones a las apariciones de los difuntos. ¿Será porque no sabemos qué hay más allá de la muerte? Nos dice Mailo. Hace años fui de camping a Cazorla y por la noche sentimos que alguien intentó abrir la cremallera de la tienda. Pasamos mucho miedo, nos decía Telma desde Jerez. La semana pasada, en Fuente del Cantos, al sur de Badajoz, esto es un mensaje con respecto a lo que hablamos ayer, se le apareció a mi hermano la chica de la curva advirtiéndole de un peligro. Ahora volvemos a hablar de eso, ¿eh, Alberto? Recuperamos algunos casos, ¿eh? Buenas noches, amigos. El río Borosa de Cazorla tiene algo especial. Al caer el sol es inquietante. Es uno de esos caminos. Saludos desde Peñarroya. Hola, milenarios. El pueblo de mi madre, en Jaén, el cementerio está en un cerro antes de entrar a la población. Solo el camino da miedo. En Soria hay muchos sitios especiales: Cañón de Río Lobos, Caracena, el Alto de Herrera, La Fuentona y ciertos caminos forestales, nos dice Bobby. Bueno, pues mencionamos una zona de España y empezamos a recibir testimonios de gente que encima ha sufrido fenómenos, vamos a llamar, pues quizá fuera de lo normal. ¿Tienes constancia de eso, Paco? En peinando esa zona para ese trabajo de historia antigua, ¿te has encontrado también con que los fenómenos extraños pues siempre están ahí rondando? Sí, sobre todo hay una cosa que es muy curiosa, y es que este tipo de caminos, ten en cuenta que, por ejemplo, la Sierra de Cazorla pues es un sitio para practicar senderismo fabuloso. Estos caminos están totalmente olvidados y, de hecho, pues no hay mucha gente, muchos serranos de aquí de la Sierra que por tradición, por miedo y sobre todo por la leyenda de que
ese tipo de lugares serán propensos a la aparición de espectros, que no está comprobado, pero que se piensa, se cree, pues están totalmente abandonados. Y de hecho, pues yo he tenido la oportunidad hoy de hacer un tramo, de hacer lo que era el tramo antiguo, lo que es el tramo final hasta este castillo, este antiguo cementerio, hasta una zona pues no muy lejana de aquí, y ha llegado un momento en el que el camino era prácticamente impracticable, porque antaño se podía llegar hasta el castillo llevando mulos, un cadáver y una comitiva, y hoy es un cerro totalmente cerrado por vegetación, piedras, de todo. O sea que la memoria popular no quiere recordar nada de aquello. Compañero, te dejamos ahí, en ese sitio. Desde luego mantenemos la comunicación por si pasara cualquier cosa digna de ser reseñada. Y me imagino que en mitad de la oscuridad, en ese punto donde partía ese camino practicado hasta el siglo XIX por la gente, casi como una vía entre dos mundos, pues impresiona a esas horas de la noche. Impresiona más que el camino el sitio, porque Sebastián te puede decir que ha estado aquí hace poco como es este cementerio. Oye, ¿por qué impresiona tanto, Sebastián? A mí me pareces un valiente. ¿Sí? Sí, es que oye, donde me parece que estás, ¿no? Debes estar en la parte de la iglesia que está totalmente en ruinas. Sí, es que si no recuerdo mal, se quemó. Caramba. Sí, se quemó, y aparte, a ver, ten en cuenta que ahora mismo esa zona que era el antiguo cementerio, pues se encuentra con todos los nichos al aire, las tumbas están abiertas, la catacumba está abierta con todos vigas, escombros y demás, y es un sitio, vamos, hace 5 minutos mientras estábamos hablando, ha pasado un gato corriendo y creo que detrás mía ha salido el corazón. Y la torre al fondo, claro. Sí, la torre al fondo, la torre templaria está justo ahí a unos 50 metros. De todas maneras, he de decir una cosa que también, porque es de justicia decirlo, Cazorla y el entorno es una de las zonas más bellas de España. Por supuesto. Es decir, lo que ocurre es que está en la potencia de la naturaleza. En pocos sitios la naturaleza se expresa con esa potencia, que es bellísimo. He de decir que en este viaje reciente que he estado en el parador de Cazorla, sales a la puerta y están los ciervos allí que vienen a comer. Es decir, pocos sitios debe haber todavía en España con esta presencia de lo natural, y lo natural manifestado con toda esa potencia también sobrecoge. Tenemos imágenes que nos saca por aquí Carmen en la pantalla del ordenador de ese lugar exacto, y desde luego impresiona los suyos. Así que le dejamos tranquilamente a nuestro compañero Paco Vázquez, que nos quería ilustrar desde el lugar de los hechos, como hacemos siempre aquí, cómo es una realidad que fue, que murió realmente, que se olvidó y que hay que recuperar por lo menos para conocer nuestro pasado, el camino de los muertos. Paco, te mandamos un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, Iker. 1:37 desde Radio San Sebastián, con nuestro compañero José Antonio Montero a los mandos de esta nave del misterio, que hoy, vaya momento, Alberto, cuando Sebastián y Paco Vázquez han empezado a describir un lugar con nichos al aire, con catacumbas, con torres. Tú te lo estabas imaginando, te estaba viendo ahí imaginándolo en tu cerebro. Sí, lo que pasa es que estas cosas ya me dejan de sorprender. Al principio me sorprendía el decir, bueno, qué casualidad, ¿no?, que haya venido aquí Sebastián, que conozca el sitio, que tengamos allá la persona. Lo que pasa es que yo ya me dejo de sorprender, ¿no? Además, hemos hecho una cosa muy interesante en este estudio. Estamos aquí todos muy recogidos, ¿verdad, Carmen? Hemos puesto un flexo, como debe ser. Hay gente que se piensa que es leyenda, lo de la penumbra, pero estamos comprobando que no. Y el ambiente está poniéndose muy especial, muy de tertulia. Y precisamente por eso, y porque creo que Sebastián Vázquez es una de las personas que mejor conoce con rigor los asuntos del ocultismo, del misterio, de lo que de verdad hay detrás, antes de que me cuentes la cantidad de casos que han llegado de aparecidos en la carretera, y le buscaremos un sentido, hay dos cosas que te quiero preguntar, Sebastián. Una, sobre la noticia que está rondando últimamente, que hemos hablado, que se dice, aunque sea brevemente, Sebastián, creo que hay una sorpresa en torno al Evangelio de Judas, célebre Evangelio de Judas, National Geographic, lo hemos comentado, y tú venías, nunca mejor dicho, con una sorpresa debajo del brazo también. Sí, es con la traducción del Evangelio de Judas, del copto. Pero entero, no como han hecho en National Geographic, que han hecho un par de paginillas. Entero, yo lo tengo entero, sí. Lo ha traducido un especialista, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, uno de los pocas personas que hay en el mundo capaz de traducir copto, que es el profesor Montserrat. Y es un texto gnóstico,
es un texto gnóstico, y la verdad es sorprendente porque desde, al menos mi punto de vista, no solo porque refleja lo dicho de que Judas en realidad no era un traidor al cual Jesús le encarga esa misión y además era un discípulo amigo de Jesús, sino también factores muy sutiles en cuanto a la enseñanza. De hecho, el texto empieza hablando de que Jesús se ríe de sus discípulos porque están haciendo una ceremonia con el pan, un ritual, y entonces él, digamos, quizá reírse no es la palabra exacta, pero que les llama la atención sobre la celebración de un ritual vacío que no comprenden. A partir de ahí, naturalmente, la fuerza de este texto, naturalmente con una enorme carga gnóstica, revela aspectos muy, muy, muy sorprendentes de estos primeros tiempos del cristianismo. ¿A ti qué es lo que va a publicarlo Edad dentro de poquito tiempo? Nos adelantamos de la noticia. Sí, es la primera vez que esta noticia sale a la luz. Dentro de 15 días, si Dios quiere, el texto traducido íntegro y además un extenso y profundo comentario del profesor Montserrat, que él es un auténtico especialista de talla internacional. ¿Y hay algún titular que a ti, que nos podrías dar sobre lo más importante? Quizás se están diciendo tantas cosas, que es muy importante, que no lo es, que es un tipo de texto de gente que, bueno, que fabulaba en demasía y que no tiene valor histórico. Otros dicen que sí. ¿Tú te quedarías con algún titular concreto de lo que revela ese texto íntegro? Sí, desde luego, claro, un punto de vista absolutamente contrapuesto de lo que tradicionalmente se ha hablado de la figura de Judas. Es decir, la figura de Judas, en fin, todo lo que hemos aprendido es que era, digamos, el malo, por simplificar el asunto, ¿verdad? Aquí todo lo contrario. Judas es el discípulo, digamos, más cercano a Jesús. De hecho, a él lo separa en ocasiones, según el texto, lo separa del grupo para revelarle expresamente a él cosas que al resto de los discípulos no se las revela. Y fíjate, Iker, que con esta noticia yo creo que se rompe lo que se supone que es una gran campaña de marketing, porque hay los que dicen que National Geographic había sacado solo esa parte de los manuscritos, que las otras están en una caja fuerte esperando que suba el valor de esa parte de manuscritos para hacerlos públicos. Eso te lo ha contado Santi Camacho, claro. O sea, que esa teoría conspiranoica te la ha contado Santi. Esa teoría de conspiración corre por la red. Sí, pero hay una parte, es decir, lo que ha aparecido es el llamado Códice de Minia. Una pequeña parte del Códice de Minia es el Evangelio de Judas. Atención. Es decir, esos textos, los que son robados de Egipto sobre los años 70 y que se ha intentado traficar con ellos... Es una historia muy rara ya, de por sí, la historia de por sí es rara. Pero el Evangelio de Judas es muy corto, y forma una parte de este códice, el códice de Minia. Entonces, lo que pasa es que el resto, posiblemente, que yo sepa, no lo han sacado a la luz, porque desde luego el texto de todo lo que había ahí de ese códice, en realidad lo que tiene un valor tremendo es precisamente este texto, que está autentificado, y además ya se había hablado de él, me parece que Ireneo de Lyon, si no recuerdo mal, acusándolo como uno de esos textos gnósticos de aquella época, hereje, naturalmente. Pues os deseamos muchísima suerte, Sebastián, en esa labor, pues siempre pionera en ofrecer la documentación. Ahí va, en el copto, el polémico texto que todo el mundo habla de él, íntegro. Vamos a hablar de otra cosa, pero antes también quiero preguntarte por una cosa breve, pero que nos llamó mucho la atención. Lo hemos repetido, por ejemplo, ayer en el Cursal, con los 2000 amigos aquí en Donosti, en San Sebastián, también lo comentamos. Una de las noticias más escabrosas, más extrañas, que tienen que ver con los difuntos, con las tradiciones antiguas, Carmen, es lo del Camposanto y el misterioso caldo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo siempre lo cuento diciendo que hacia la guerra civil un montón de códigos ocultos de lo que era la brujería ancestral, el conocimiento de ciertas cosas, desapareció. Bueno, pues esa frase me la dijo a mí Sebastián Vázquez, que hay un momento, cuando tú me hablabas de la tradición brujeril en España, que se rompe definitivamente, que olvidamos esas cosas ancestrales, a veces malignas, a veces de magia negra, a veces de hacer el mal. Todo eso
como que se ha perdido esa información. A mí lo que me extrañó al oírte decirlo es que hasta la guerra civil se mantuviese esa imagen típica de casi de Goya, ¿no?, en este país, en algunos lugares. La noticia que teníamos, el detalle que teníamos, lo que sabemos, Carmen, a día de hoy del asunto de los huesos, parece ser que era un acto repetitivo, o sea que encima no era la primera vez que pasaba. Sí, hacía 10 años que en ese mismo Camposanto se había hecho un ritual parecido. Una olla, como en la antigüedad, repleta de huesos profanados de una tumba, en este caso de una mujer anciana que hacía 10 años que había muerto. También coinciden las fechas, justamente cuando se entierra y el anterior ritual. Unas pastillas de caldo que se prevé que fueron para que supiera mejor aquel ungüento que se iban a beber. Y por el momento Iker no se ha vuelto a tener ningún dato de nada. La policía no sabe tampoco por dónde tirar, porque no saben a qué se enfrentan. Si es un ritual, si es una travesura, que es lo que dicen, una gamberrada. ¿Pero cuándo dicen eso? Cuando no saben a lo que se enfrentan. Eso es. Sebastián, tú me dijiste aquello de la guerra civil, es decir, que se pierde toda esa esencia. Parece que hay momentos puntuales en que se recupera. ¿Cómo interpretas tú una salvajada o una asquerosidad de ese tipo, pero que ha llamado mucho la atención? Un cementerio, hemos ido a hablar de profanaciones, hemos ido a hablar de 1000 barbaridades, pero esto de en 10 años ingerir la sustancia de los huesos de un difunto es algo que yo por lo menos no tenía constancia de antecedentes. ¿Puede tener algún sentido? ¿Puede ser esa brujería antigua que vuelve, que renace de alguna forma con otras escuelas o no sé, o otros conocimientos? Hombre, muy deteriorado en realidad siempre, pero esto es tan antiguo como el hombre, ¿no? Desde el canibalismo que pretendía. Esto se hacía, lo del caldo de hueso se hacía. Y todavía parece ser que hay determinados lugares, hasta no hace mucho, en el planeta es decir, el canibalismo tiene también, como bien saben los antropólogos, una función ritual. Es decir, la ingesta de un muerto, a veces es incluso un familiar, ¿no?, que es porque se supone que esa ingesta procura al que se lo come las virtudes, se le traspasan las virtudes del difunto, si es un sabio, si es un guerrero, lo que sea, a quien lo ingiere. De tal manera que incluso esa ingesta en ciertas tribus, en ciertas tradiciones, era una ingesta sagrada. Entonces, lo que se trata de algún modo es el comer, por decirlo de alguna manera, o beber el espíritu, los valores del difunto. Y efectivamente hay multitud de formas, y una de ellas era el hecho de hacer caldos, por decirlo de algún modo, con los huesos, porque esos huesos... Caramba, o sea que se hacía. Vamos a ver, se hacía en sociedades, ahora mismo no recuerdo, pero en todas las sociedades primitivas donde el canibalismo ha sobrevivido, hay testimonios de antropólogos que en determinados lugares efectivamente. ¿Y qué sentido tendría esto en el año 2006 en España? Hombre, un loco que o bien conoce esto y en fin, y piensa, o no sé, o lo que decía Carmen de la gamberrada y tal, pero lo que sí es cierto es que en culturas de la antigüedad que practicaban el canibalismo, hay una forma de comer, sobre todo, y además muchas veces al difunto. Es decir, moría el abuelo era un sabio, o el guerrero moría, para que el valor de ese guerrero pasara al clan, a la comunidad. Lo comían, habitualmente comían el cerebro, comían el corazón, es decir, lugares donde suponían, y sobre todo comían, en lo que te refieres tú ahora, los tuétanos, el tuétano, porque ahí se supone que en estos lugares es donde creían que residían esas virtudes, la sabiduría, el valor, en fin, y el tuétano del hueso, que lo chupaban, lo ingerían, pues creían que transmitía pues esa serie de valores al resto de la comunidad. Madre mía, 7640, Carmen. Pues vamos con alguno de los mensajes, pero antes te voy a leer un mail que nos ha llegado y que nos cuenta una historia precisamente de la Sierra de Cazorla. Nos lo mandaba, ahora mismo se acaba de apagar la luz en el estudio,
Pero la luz completamente, tenemos un mínimo flexo. José Antonio Montero, el técnico aquí de Radio San Sebastián, nos está mirando ya con una cara como diciendo, oye, que luego me tengo que quedar yo aquí en la emisora. Bueno, y empiezan a pasar cosas raras. Vamos a por el mail, y que nos lo mandaba Federico Alonso y nos decía: buenas noches. Al hablar de Cazorla me he acordado de una historia que me contó mi abuelo muy asustado. De joven, mi bisabuelo, al volver de un tejar en Cazorla, se encontró un niño pequeño y se pensó que sería de alguna madre que lo hubiera dejado. Lo recogió y al llevarlo en la mula se dio cuenta de que no podía la mula más. Se volvió para ver qué era y el niño tenía unas piernas larguísimas que impedían al mulo seguir y dijo: ¿esto qué es? ¿Cómo le han crecido esas piernas? Y el niño dijo: y los dientes. Y mi bisabuelo, nos dice este amigo, salió pitando. 2:10. Esto tiene un análisis aparte, ¿eh? Esta historia es tremenda. Yo la he escuchado en el sur de Navarra. Pero incluso siempre dicen que es un tío. Es una forma de leyenda urbana o leyenda rural muy primitiva. Luego, si queréis, en la segunda la comentamos varias. Yo creo que Alberto, ahí, siempre tan interesado en las leyendas urbanas y rurales, tienes un filón. La historia del niño que llora y que lo que está haciendo es reclamar la atención del jinete. A mí esto me lo han contado y tengo que confesarlo, sí, con algún antiguo tío, de abuelo, pero hace muchos años al parecer, en la zona de la Ribera Navarra, caminando con el caballo. Me ha sorprendido mucho porque nunca lo he oído contar a otra persona que no fuera dentro de este ámbito más o menos privado, y es un niño que llora, y cuando alguien lo recoge, fijaos, es curioso porque la gente que lo cuenta cree que de verdad ha pasado. Quizá alguna vez pasó, no lo sé, pero qué iconografía, ¿no? El jinete de noche, el niño pequeño, el bebé, que llama, que reclama, el llanto del niño. Pero si mi cabrilla era realmente pequeña, ¿cómo puede pesar tanto? Entonces una serie de movimientos en el propio animal o en el saco hace que lo deje, y el propio saco se abre solo y aquella figura está erguida como si fuera un hombre, pero es una cabra, y con los ojos encendidos, cuenta la leyenda, le mira y le dice: peso, requena. Es una historia que imagino, Sebastián, que tú has editado un montón de libros de leyendas y de tradiciones, se repite como, hay como una moraleja siempre, ¿no? Cuidado con caminar de noche por algunos sitios. Es un poco lo que nos quieren decir, ¿no? Sí, además aquí está presente mucho la relación directa del maligno con el macho cabrío, con la cabra. Aquí está muy evidenciada, ¿no? Y hay muchas todas estas tradiciones obviamente tienen un sustrato. Todas estas formas supersticiosas tienen detrás también valores de tipo cultural que a veces se pierden. Es decir, y también hay que decir el otro lado. Yo, por ejemplo, lo de Cazorla, lo que se me ocurre, eso es una zona muy de moriscos, ¿no? Entonces, cuando iban a enterrar a alguien que no era cristiano, habitualmente se separaban mucho de los caminos frecuentados por los cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Lo mismo, muchas de estas tradiciones también tienen que ver sencillamente con hechos de estos, ¿no? Hay multitud también de factores que tienen que ver morales, desde la zoofilia, pero cosas así. Claro, que se practicaba, ¿no? Claro. Se practicaba. O sea, la rebelión del animal contra el hombre porque ha abusado de él. Claro, porque se ha abusado de él. Es decir, había factores en los cuales los sacerdotes, pues buscaban una serie de leyendas, buscaban una serie de... Qué bueno eso, claro. Claro, que tuviera, por ejemplo, esto de los niños abandonados, de los niños que no se recogen. Te está dando un tratado ahí, Alberto, de elementos de la España rural, de la leyenda urbana de aquellos tiempos, Claro, porque... abandono de niños y zoofilia, claro, había ahí dos temas clarísimos. Claro, el niño, es decir, la jovencita que queda embarazada para que los padres no se enteren y lo deja en cualquier camino. Es decir, esto también, estas leyendas van en esa dirección, ¿no? De algún modo de que el pecador siempre también tiene su merecido. En este caso, pues hay un montón de leyendas de estas que son explicables, estas supersticiones, a la luz de lo que es la moralidad de la época, de lo que es todos los procesos culturales del momento. Pues es interesantísimo, Sebastián, porque yo no había pensado nunca en esas dos posibilidades, pero el niño, yo decía ahora mismo, el niño abandonado que llora como elemento básico de muchas leyendas, y tú lo sabes bien, Alberto, ahora que estás estudiando las más modernas.
a pesar de que pasa el tiempo y de las computadoras y de este mundo moderno, siempre la moraleja, ¿no? Siempre la enseñanza de cada una de esas historias, ¿no? Sí, incluso muchos pueblos han utilizado sucesos que han ocurrido en realidad para con ellos atemorizar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Decir, o sea, no una base salgas, real, entonces. Exactamente, una base real, no salgas por la noche hasta ciertas horas porque puede suceder esto, o puede suceder aquello que me contó mi abuela, o aquello que le pasó a mi bisabuela, o no vayas por estas zonas. En fin, yo creo que siempre se ha utilizado un poco para que al final, un poco atemorizar también, ¿no? Pues Federico nos volvía a escribir y nos decía que precisamente la historia que nos ha contado pasaba en ese camino del que ha hablado Paco Vázquez al pasar el castillo de la Iruela hacia Cazorla, sí. Y que es una historia que en su familia se ha ido transmitiendo de generación en generación. Curiosísimo. Vamos con más mensajes, ahora sí que nos llegaban al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Hola Iker, soy Belén de Burgos, hace 15 días estuve en el monasterio de San Pedro de Arlanza, la verdad que la sensación fue impresionante. Voy por Francia, entre Mâcon y Moulins, y os voy sintonizando en el 666 de la AM. Qué fuerte, no dejo de mirar a la cama del camión. Espero que sí, se acuerde de Requena, desde luego. Estar escuchándonos hoy con el dial 666, son esas casualidades, Sebastián. Luego te cuento lo último que está corriendo por internet. Fíjate, la última profecía, 6 del 6 del 2006. Claro, en internet imagino que hay un montón de curiosidades sobre esa fecha que se avecina, ¿no? San Pedro de Arlanza, escóndese algo que a conocer la razón no alcanza, nos decía otro amigo. Sé que no es el tema de hoy, pero ayer comentasteis algo de que el anticristo nació en la India con dientes. ¿No os parece un retrato de la diosa Vishnu? Uy, esto no lo sé, Sebastián. Se está hablando mucho últimamente, no sé por qué, quizá por esa especie de casualidad matemática pura y dura, ¿no? De 6 de junio de 2006. Bueno, Vishnu no era, primero no es diosa, es más bien un dios masculino, y dentro de la triada de Brahma, Shiva y Vishnu, a Shiva le correspondería un poco ese aspecto más, digamos, destructor, ¿no? Es el principio destructor. Vishnu, precisamente, es el principio conservador de esas fuerzas, ¿no? Que la gente, desde luego, esté tranquila, porque mucha gente, como no sabe que en la red la mayoría de las cosas pueden ser atemporales y falsas, se lo toma muy en serio lo de la última profecía 666, por ejemplo. Ahora relacionada con las profecías de Fátima, Iker. Pues luego nos lo cuentas, pero habría que también dar un poco de tranquilidad. Parece mentira, Sebastián, pero la gente se lo toma muy en serio. Es un efecto parecido a lo del efecto 2000, ¿os acordáis? No hay que hacer caso de todo esto, porque todo esto de las profecías también tienen la misma génesis que antes hemos hablado. Es decir, al pueblo había que tenerlo domado, por decirlo de algún modo, desde los púlpitos de las iglesias, desde el poder se buscaba una forma de poder. Siempre ha sido el miedo, tú lo sabes, y ha sido un recurso habitual desde que el mundo es mundo, ¿no? Tener mal informado al pueblo y tenerlo atemorizado. Y las profecías han servido durante muchísimo tiempo para eso. Lo del 666, pues yo, personalmente, a mí pues me parece una cosa, desde mi punto de vista, lo calificaría de ridículo. Una tontería. Más mensajes, vamos a ver si hasta... Bueno, no, vamos prácticamente a despedirnos ahora, Carmen, damos unos pequeños consejos y nos vamos hasta el regreso, si os parece, para comentar algunas cosas de apariciones, de aparecidos, de cosas que están pasando, cosas que están ocurriendo. Volvemos ahora. 2 y 6. Yo quiero contar cómo estamos ahora mismo, porque creo que se está transmitiendo. Cada programa de Milenio 3 es un mundo. Ayer era de una forma, y hoy estamos en esta mesa de una forma así, como un gran hexágono, bueno, con bastantes más lados, pero Alberto, buenas noches de nuevo, Alberto. Buenas noches de nuevo. Sebastián Vázquez, editor de DAF, de Arca de Sabiduría, de tantos clásicos. Buenas noches, compañero. Hola, otra vez. Carmen, buenas noches. Hola otra vez, Iker. Nuestro compañero José Antonio Montero en la técnica, en Madrid El Calero y toda la banda, Antonio Bravo, imagino que siguen por ahí, claro que siguen para que esto suene como está sonando. Por eso hemos hablado desde Cazorla con Paco Vázquez, nuestro compañero. Yo he pedido un pequeño flexo, como decía antes, estamos totalmente en penumbra. A un lado la pantalla llegando constantemente al 7640 palabra milenio, la información interactiva al segundo de lo que piensan los miles de amigos que conectan con nosotros. Están aquí los vasitos de agua, los cafés, la Coca-Cola aquí Alberto, los cuadernos abiertos, los papeles llenos de misterios. Y estamos en esta tertulia o mesa de redacción entre amigos
porque hay tantas cosas de las que hacernos eco. Por ejemplo, ayer hablábamos, por lógica, de un punto donde nace una leyenda urbana, la chica de la curva, la chica que se mata en un accidente, que alguien recoge, y que poco antes de llegar a una curva llamada de la Pólvora, y es que nada es casualidad. Precisamente ayer los compañeros de Radio San Sebastián nos hablaban de que había una nueva ley o un nuevo intento de arreglar algunas curvas realmente mortales. Tampoco es casualidad que en las curvas mortales, o en las curvas con gran cantidad de accidentes luctuosos y tragedias, surjan estos mitos. Ayer nos preguntábamos si solamente por eso surge el mito o por algo más. Y escuchábamos testimonios de personas que habían recogido a la chica, con nombres y apellidos como Lorenzo Abad, gente que había ido a la comandancia de la Guardia Civil, aunque hay mucho oscurantismo y muchas pocas ganas de informar de esto. Pero parece que es gente tan normal como nosotros, que habla de la aparecida. Hay muchas versiones, Alberto nos va a contar algunas, no solo la chica. Pero es que ayer, a lo largo del programa, es imposible nunca dar todos los mensajes, por supuesto, ni siquiera un 10% podemos dar, llegaban muchos testimonios. Siempre, fíjate, Sebastián, qué curioso, cuando tocamos algunos arquetipos, algunas fibras sensibles globales, yo no sé si esto tiene explicación o no, luego me lo cuentas, cuando hablamos de algún tipo de sucesos, pues hay una respuesta inmediata de gente que lo ha visto, no es que opine, es que lo ha visto. Uno de ellos es las cosas raras en la carretera. ¿Tendrá explicación o no? Con los animales esta noche está pasando a 3/4 de lo mismo. Iker. ¿Con los animales? ¿Y por qué? Pues mira, por ejemplo, en Fariz, Orense, nos dice un amigo, le pasó lo del carnero a un vecino y le decía, te miché, te oriné en gallego. Fíjate, por subir a un carnero. A mi abuelo se le apareció un niño, lo montó en su burro y según andaba abrazaba más y más a mi abuelo, que ya casi asfixiado, se gira y cuando se gira ya no está ese niño. Pero es su abuelo. Y los mensajes de 7640 van con nombre, o sea, con los datos del que los envía, el teléfono. Yo es que siempre me quedo tan alucinado intentando saber el sustrato real de todo esto. Seguimos por supuesto colaborando con todos los amigos. Ayer, Sebastián, fíjate, llegaron testimonios, hablábamos de esa carretera entre las curvas que van de Icíar a Deva, año 81 parece ser primer caso real que llega hasta la Guardia Civil, gente que en un coche de 2 puertas mete atrás a una transeúnte que parece desorientada como con un camisón, alguien habla de manchas de sangre, no se sabe, al llegar a una curva, cuidado, decelera que me maté yo, y ¡pum!, la desaparición. Y la consternación, no de una persona, sino de dos, un matrimonio en este caso. Ahí nace la historia. Parece ser, nos decían ayer los amigos que estuvieron con nosotros hasta las tantas de la madrugada hablando con nosotros, que había casos en los años 60, que en esa misma curva de la Pólvora, aquí en Guipúzcoa, había casos mucho antes de que se publicase la primera noticia de esta leyenda urbana de la autoestopista fantasma. Ayer llegaron mensajes como estos, Alberto. Sí, fíjate que yo tenía ayer ya preparados algunos casos que habían ocurrido por varios puntos de España. Por ejemplo, yo tenía apuntado el de la curva de Garraf en Barcelona, que ha sido muy famosa, la de Torreseca en Cáceres, las 7 revueltas en Navacerrada en Madrid, que también se habla de también problemas en las curvas. Pero estuve mirando y yo creo que es de los casos en los que más países hay implicados también, en los que se habla de Sudáfrica, de Australia, de Brasil. Luego comentaremos una leyenda urbana que se habla de Brasil bastante curiosa de la chica de la curva, ¿no? Pero empezaron a llegar esos mensajes, algunos los comentó Carmen ayer. Por ejemplo, en el desfiladero de Pancorbo hay apariciones también de una chica en una curva. Nos llamaban de Soria y decían que habían conocido la historia como la Verónica, y se decía que si no parabas a cogerla te matabas en la siguiente curva. ¿Te acuerdas que hablábamos que a veces esa mujer daba una instrucción positiva, pero a veces era negativo? El no cogerla podía significar la muerte. Nos llamaban de La Rioja, en Haro, en un túnel dirección Miranda, se aparece una mujer vestida de blanco y solo la ven los camioneros, lo comentaba ayer Carmen. En una curva de Rociana, en Huelva, cuentan que una vieja vestida con mantilla sosteniendo un rosario en el mullón de su brazo. Es terrorífico. De Mallorca nos llegaban, están las curvas de Puntiro. Aparece una mujer mayor que te avisa del peligro con lluvia y que su hijo se mató allí. Nos llamaban de Extremadura. Que su hijo se mató allí, o sea, hay una variación de la leyenda. Sí, en la que en este caso era el hijo el que se mataba en vez de ser el propio protagonista, como en otras ocasiones. En Extremadura, en un cruce que hay de Villafranca a Acechual, se mató una chica que dicen que se aparece. Luismi del puerto de Sagunto nos decía que en el campo de Montpedre también tenemos chica de la curva. En la autopista Bilbao-Benovia también se dan extraños fenómenos justo en el lugar donde ocurrió el múltiple accidente de la Niebla, hará ahora más de 10 años, lo comentaba ayer Carmen. Y por último, por ejemplo, la carretera de Utrera a Los Palacios, en Sevilla, también dicen que hay una chica que se sube al coche y que te advierte en una curva. La pregunta es, ¿el miedo al tráfico, el estupor que provoca en el ser humano las muertes, el reguero de muertes en algunos puntos,
un intento de que la gente tenga cierto temor y decelere en esos puntos, o hay algo más, Sebastián, en tu interpretación? Yo lo que no me explico como puro periodista es por qué cuando hablamos de un tema de estos se llenan los mensajes con gente que le ha pasado. Es que no pasa con todos los temas, ¿eh? Pasa con chica de la curva, pasa con visitante de dormitorio, lo que diríamos visitante de dormitorio, que es la aparición en tu propia alcoba de alguien desconocido. ¿Qué pasa con estos temas? ¿Qué tocan? Es difícil, muy difícil tener una respuesta porque, como tú dices, apelar solo a la leyenda urbana es inútil ante tanto testimonio personal. No es el amigo del amigo que me ha contado, ¿no? Tú has hablado aquí de nombres y apellidos de personas que no tienen miedo a darlo y decir que ellos han sido protagonistas de este suceso. Es muy difícil. A mí, quizá como elemento común que me hace pensar algo, pero improvisando, lo tengo que confesar, es el hecho del concepto de curva, es decir, un lugar en donde no ves más allá de lo que en ese momento, siempre que damos algunas de estas curvas las conozco, ¿no? Y en realidad esa curva es un espacio hacia no se sabe dónde, porque hasta que no has vencido la curva no sabes lo que te encuentras. Todo esto de noche, todo esto, cansancio, tú bien sabes que has conducido también de noche, sabes que esos focos, muchas veces se producen unas alteraciones. También el coche es un espacio muy reducido, muy íntimo, donde una persona que está conduciendo, aunque vaya charlando, se produce muchas veces la mente, ella funciona casi de un modo automático. Entonces no sé hasta qué punto algo de fuera intangible que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar que es capaz de impactar en la conciencia de alguien, ¿no? Pero en cambio luego están los otros testimonios que afirman que no es que lo veas, eso podría ser un fenómeno, no, es que se sube al coche. Claro, ahí está el problema. Es que esto es algo que yo personalmente soy incapaz de decir nada. Hasta Vázquez Montalbán, recuerdo que en uno de sus trabajos contaba, en uno de sus últimos trabajos, la historia que tantas veces se ha repetido en la zona del Garraf del autoestopista, ya como algo propio y que mucha gente cree que es certero. Hablamos de esta segunda vertiente, no ver una cosa en mitad de la carretera, que a todos los que hemos viajado mucho de noche, bueno, y también la visión de creer o obsesionarse, que es lo peor que te puede pasar, que hay alguien detrás viajando contigo, eso pasa a muchos conductores, pero eso de montar a alguien es que ya es un problema, ¿eh, Sebastián? Claro, esto de montar a alguien ya es que significa el hecho de parar el coche, abrir una puerta, que alguien entre, es decir, cuando alguien entra a un coche, el coche se mueve, es decir, el ruido de la puerta al cerrarse. No te digo nada como muchos de los testimonios que ha comentado aquí Alberto de personas que entran en conversación con el conductor. O incluso les dejan una prenda. Lo que pasa es que al final, si nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros ayer cuando hicimos el programa y hablamos de todos estos casos, ¿tú crees que alguien que fuera por una de esas carreteras y se encontrara una mujer la iba a parar para subirla al coche? Seguramente no. Al final el cometido de la leyenda al final pues funciona, que a veces ¿no? No todo es leyenda, Alberto, porque yo me acuerdo del testimonio de Monse que ayer nos escribía y contaba cómo sus tíos estaban oyendo la historia que ella nos volvió a narrar, y esos tíos estuvieron varios días con un colapso mental completo porque habían subido a alguien detrás de su coche y le habían dejado una prenda de ropa. Eran 2 personas las que la habían visto, era un coche de 2 puertas, entonces ¿cómo va a ser una leyenda? Yo, fijaos que... De 2 puertas el coche. Un coche de 2 puertas, sí. O sea, que para bajarse tiene que uno de y los ella está ocupantes... mojada y le dejan incluso una prenda de ropa y hablan con ella. Yo fijaos que leyenda o no, al final funciona. Al final alguien que pasa por esa zona jamás va a coger una autoestopista. Es más, ayer mucha gente se iba aterrorizada. Siempre hay gente que coge a una autoestopista. Hay otra cosa, por miedo o por... Hay otro elemento más que yo nunca acabo de explicarme, y una vez más tengo que referirme a Sebastián, pero es que es así, porque fue el primero que me contó una historia que yo también he repetido, como hago todo, que repito 20.000 veces las cosas, pero que a mí me impresionó y que es más, ha sido fundamental para algunos de mis trabajos. El concepto de caibit o alma desgajada o sombra o muerte a destiempo que se queda ahí. ¿Tendría también una conexión con eso, Sebastián? Porque estamos hablando de curvas. Ayer nos dejaban alucinados aquí en Radio San Sebastián
cuando nos decían, oye, fijaos qué casualidad, el informe que se hace hoy, que viene en la prensa, de curvas casi, vamos, malditas, ¿no?, por la cantidad de muertes. En la tradición heterodoxa, esotérica, de conocimiento antiguo, es lógico que el lugar de más muertes sea el lugar donde nace la leyenda. ¿Tiene un sentido? Si apelamos a este tipo de creencias, sí, naturalmente que sí. Es decir, hay muchas creencias de este tipo que, digamos, resumiendo, no voy a decir el origen de una u otra, pero se podría decir que en una muerte, sobre todo violenta, y de alguien joven, digamos... Es que la representación casi siempre es de una joven, casi siempre. Algunos dentro de ámbitos, digamos, espiritas, de todo esto, dirían que lo que puede ser su cuerpo, no sé cómo definirlo, energético, todavía provista de esa energía, queda de algún modo atrapado en el lugar de esa muerte violenta, ¿no? Y que tiene casi, afirmarían estas gentes, por ejemplo, esto se afirma, poner un ejemplo, en Brasil, ¿no? Es decir, grupos de estos espíritas serían la explicación que darían ellos, ¿no? Han quedado encarcelados de alguna forma en un espacio-tiempo. Exacto.